Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy Jorge Muñiz. Y yo soy Jorge Ochoa. Y bienvenidos a su programa La Voz México. Ay, sí. Porque Jorge, déjenme decirles que Jorge Ochoa sí canta. Porque anoche A ver, eso me interesa. creyó que no lo escuché. No, claro que sí sabía. Anoche, 2, 3 de la mañana y estaba cante Ay, y no, cante. las 2, Y yo 3 estaba de así la como. mañana. Y yo estaba como de, ¿y aquí a qué hora se duerme? Me dormí a la 1. Así que no a las 3. Bueno, como a la 1, suficiente para mí. Como a la 1 de la mañana. Oigan, ¿sí están familiarizados con La Voz México o nunca han visto nada? Sí he visto La Voz México. Sí, lo estaba viendo hace como 2 semanas. ¿Tú? Yo me quemé toda la temporada donde estuvo J Balvin por el drama que hubo con la gorrita que no ganó. Ok. Sí estuvo Con bueno. Jenny Rivera que se murió. La otra gorrita que no ganó. Era justificado que no ganara. Bueno, es que de hecho sí ganó. Sí ganó ella, ¿no? Creo que sí. Pues no sé. ¿Quién era? Pues creo que la ¿cómo se llama? La seleccionada Jenny Rivera. Creo que ella sí Ah. ganó No me en acuerdo. su la temporada. verdad. Pero no seguro ahí nos dicen en los comentarios si sí o si no. De todas maneras, pues muchas gracias. Pero el punto era que ¿cuál ha sido su coach favorito? ¿Con quién se irían? Fíjate que a mí sí me gustó mucho J Balvin para coach. Ok. Siento que sí tenía como toda esta vibra de vente para acá, vamos a hacer desmadre y a ver qué pasa. Si Ok. yo hubiera entrado a La Voz México, me hubiera ido con J Balvin. Muy bien, ¿tú? Lo que estaba viendo últimamente fue donde sale Edith Márquez. Ay, pues no manches, sí. Y ella sería como mi coach porque es súper dura. Es como ser masoquista. O sea, que te veas con ella es como ser masoquista. A mí me dedicaron una vez la canción más grosera que tiene Edith Márquez, una nueva. ¿Cómo se La llama? más grosera. No puedo decir porque nos desmonetizan, pero está muy grosera su canción. Sí, ese es el nombre, no te desmonetizan. Sí, digo que. El nombre de la canción. Pues que No, el título. El título Ah, tiene la grosería. canción es Bueno, no sé si explícita. es el título, pero dice algo así la canción como perfecto, cabrón. Ajá. Y ajá, O me sea, la su dedican. rival le pongo un Saludos título. a Ivana García por la canción, muchas gracias. Todavía la escucho, me gusta la canción, me gusta Fíjate, mucho. está padre. Yo hubiera elegido de coach a, pues a Belinda, para que me Ay, dé estaba Belinda. los tips de... Belinda ¿Cómo a mí me romper da manzanas? miedo. Belinda a mí me da miedo. ¿Por qué? No sé, siento que es la persona que es dulce hasta que haces algo mal y ahí te mete un zapper. ¿Sabes? No. Ah, bueno, como todos los maestros de la UDG. Sí. Estamos acostumbrados. Digo. Sí, pero Belinda nos podría dar tips de ligue, de cómo amarrar Ah, sí. maridos, cómo hacer que se ¿Cómo hacer que tatúen se tatúen? toda tu cara en la espalda. Ella sabe marcar, gente. Qué bárbara, ¿verdad? Y no regresó el anillo. ¿No regresaron ella? No. Está bien Bueno, caro. espera. ¿Sí terminaron o no? Pues según. Nadie ha dicho nada. Es que como nunca que dijeron se nada. dan. Todos fueron asunción. Asunción. Digas. sí. Todos estamos Todos asumiendo. Todos asumieron que sí habían terminado porque se dejaron de seguir. Pero... Sí, simplemente como que borraron todo. Ajá. ¿Te imaginas que borraran todo y de repente salen con una cuenta conjunta? Estaría muy. Y las dos, Sería. Estaría muy padre, estaría muy padre. Pinche Estaría marketing. muy padre. Sí. Sería una. ¿Puedo decir groserías? Sí. Sería una mamada. Pero estaría muy chido, la ¿Dijiste verdad. groserías o prácticas? Por Dios. Ay, no, qué feo. Ay, no, y nosotros ya platicando y ni lo hemos presentado. A ver, concéntrense. Como ya escucharon y vieron, tenemos un invitado muy especial. Jorge, platícanos de quién se trata. Yo soy el invitado, dije. No, tú no eres el invitado, Tú tú eres el trabajas invitado. aquí Sí, yo soy el sin invitado. goce de sueldo. Eres un Sí, patán. seguro. No tengo seguro, ¿eh? No me pagas seguro. Ay, es mi culpa que AMLO haya cancelado el Seguro Popular, ¿no va? Híjole, qué incómodo se puso el ambiente. ¿Quieren tiempo para platicarlo? A ver. No, bueno, él es un amigo de la carrera que conocí porque vivimos juntos en 2018. Fue cuando empecé a vivir en la casa que está por aquí cerca. Y se llama Andrés Arbeláez. Tiene un Mucho nombre, un apellido muy peculiar, el cual mucha gente no puede pronunciar, pero a mí se me hace muy divertido. Estoy acostumbrado a que me digan Andrés Arboledas. Entonces, supongo que a estas alturas de mi vida ya no importa mucho. ¿Cuáles son los otros apellidos que te han confundido? Arboledas, Álvarez, Alvarades, Alvarado. una Está más maestra. difícil de decir ese, ¿no? Sí, Alvarado. Yo no sé de dónde salió, la verdad. Y una maestra nada más me decía Andrés ARB porque ARB. no quería decir el resto. O me decían RB o Pantoja nada más. Directamente se comían ese apellido y soltaban Andrés Pantoja. A ver, tú dilo. Arbeláez. Arbeláez. Ajá. Sí, Eso no es tan difícil. Es que no está difícil. No, eso no es tan difícil. Es colombiano. Bueno, Soy colombiano. ¿tú eres colombiano? Sí. Ah, mira qué padre, de Colombia.
hecho. Bueno, lo que quise preguntar es si naciste allá o por familia. Las dos cosas. Nací allá, mi papá es colombiano, mi mamá es de Chapala. No preguntes cómo estuvo la conexión. Vimos una película que todos platicar, ya todas las conexiones me parecen posibles. Y luego... Nací allá y al tiempo, como al año, nos vinimos para México. Mi Ok. papá creía que México era un lugar más seguro a comparación de Colombia. Pues, o sea, sí, pero no. Entonces, México en los 80s, 90s no era precisamente... Pues ni ahorita, nunca. No, nunca ha sido. Pero no nunca nos vamos ha a sido. meter en eso porque este No. podcast es para alegrarlos a ustedes, no para recordarles la triste realidad mugrienta en la que vivimos. No, y de hecho, pues Aquí venimos para a alegrarnos, Andrés, solo si tú quieres, cuéntanos la historia de Shakira. Ok, aquí va. Eran Es muy- vecinos, es una sí. historia breve. A ver, yo No. quiero ir. No, yo quiero ir. Cuando yo estaba chiquito, mi papá y mamá, es el segundo matrimonio de mi papá, ¿sabes? Este es su segundo matrimonio. Mi papá antes estaba casado con una colombiana, tenía una hija colombiana. Casó con Shakira. No, espérate. Pensé que por ahí iba y yo. Y la hija que tuvieron en ese matrimonio, Alejandra, mi hermana, pues siempre fue muy delgadita, muy acuerpadita. Antes tenía el pelo rubio chino. Entonces, a mí una vez, o sea, yo ya sabía para mis 5 años que existía esta persona. Y mi hermana Alejandra, de que ya veía fotos, iba a la casa y la fregada, ¿no? Entonces, un día mi mamá me pone el video musical de Hips Don't Lie de Shakira. Y yo quedé como Está fascinado. muy joven. Sí. Estaba muy joven para ese contenido, pero no me arrepiento de eso. Oye, por ejemplo, la está cuando estaba en la prepa. Pero sí. Me puse el video de Hips Don't Lie. Yo quedé extasiado viendo a Shakira moverse. Y en mi mente dije, güey, yo he visto esa cara en algún lado. No. ¿Y luego? Y yo agarré, mi mamá mostró en esos días, me mostró una foto de mi hermana Alejandra, cuando antes vivían en Chapala. Y yo vi una muchacha acuerpadita, rubia, delgadita y colombiana. Y veía el video de Hips Don't Lie y decía, acuerpadita, rubia y colombiana, esta morra es mi hermana, güey. Esa morra es mi hermana, ¿no? Y así se quedó. Yo le dije a mi mamá como de que, ay, mira, mi hermana es Shakira, ¿no? Y mi mamá pues dijo, mocoso Sí. pendejo, entonces le voy a decir que sí, ya. Y me dijo, sí. Ay, ¿tú Y así se creciste quedó. creyendo eso. Hasta los 15 años, güey. No, ya estabas grande. Ya estaba grande, pero nadie nunca me dijo nada al respecto. Nadie nunca me dijo que no. Es que su hermana no vive aquí, es no, mi en hermana vive Australia. aquí. Ok. Todo el tiempo Entonces de no que se ve. Mi vivía- hermana ausente, Shakira en Todo, tour. Todo encaja, coincide en mi todo mente de encaja. niño de 5 o 7 años, güey, 5 o 6 años, güey. Todo hizo clic. ¿Y cómo te diste cuenta que no? Un día. Llegué con mi La mamá. saludé yo en un concierto y me desconoció, los de seguridad me golpearon. No, güey. Me hubiera encantado que hubiera sido así. ¿Qué te golpearon, seguridad? Pues hubiera sido una gran anécdota, ¿sabes? Como quiso saludar a mi hermana y resultó que no era mi hermana. No, pero un día yo le dije a mi mamá, estaba cocinando. Y yo llego con mis huevos bien puestos y le digo, mamá, ¿cuándo regresa Alejandro de gira? Y mi mamá se voltea y me ve y me dice, ¿de qué estás hablando? Y yo, pues sí, su gira, por eso nunca está aquí. ¿Cuál gira? ¿De qué estás hablando? Pues, mi hermana es Shakira. Yo ya lo sé, me di cuenta. Alejandra no es Shakira. Yo, ¿qué? Fue un golpe muy duro para mí. Me dolió más darme cuenta de que Alejandra no Di era la Shakira. verdad, ¿lloraste? Sí. No. Sí, lloré, porque a mí, yo crecí con esa ilusión, ¿sabes? Claro. Y siempre dije como que, güey, por eso nunca está. Y a mí me gustaba que estuviera en la casa, me la pasaba muy bien con ella. Con Shakira, claro. Claro, mi hermana era Shakira. No, imagínate, ya se estaba saboreando el dinero. Sí, yo estaba diciendo como que, güey, no mames, cuando esté más grande me va a llevar de gira con ella, güey. Yo ya me imaginaba mi futuro por allá, ¿sabes? Imagínate, ahorita Ay. que hubiera sido cierto, ¿yo dónde estaría? Aquí no. Aquí. Bueno, además de ser hermano de Shakira, durante unos años en su mente, para mi cuenta, Yo los cuento. yo Sí, los sí, cuento. Sí, estaré bien. Sí. puedes decir, fuiste 15 años hermano de Shakira y luego... Luego ¿ya me no? desconoció. Ajá. Y luego te desconoció. Negó a su familia y pues aquí Sí, estamos. claro. Claro, lo tuvo que hacer para triunfar en el Sí, extranjero. yo entiendo tu sacrificio, hermano. Adelante ¿Usted? con lo que tengas que hacer. Usted se preguntará por qué tenemos invitados, nuestro tercer show, y dijimos, vamos a tener invitados, y
pues dijimos, ¿cómo lo vamos a seleccionar? Aquí está, en esta carpeta, los méritos que trajeron al joven aquí. Nos cae bien. Y ya. Adiós, carpeta boomerang. Entonces, vamos a estar teniendo invitados y lo único que tienen que hacer es caernos bien. No se tienen que dedicar a nada de microbiología. En teoría yo lo conozco, pero yo lo conocí cuando yo estaba muy enfermo, ¿no? A punto de morir. Sí, estaba a punto de morir. Entonces, no sé, tengo vagos recuerdos. Yo como que recordaba que era rubio, que bailaba y que cantaba como Shakira. Como veía sus caderas como un dios. Sí, yo decía, algo tiene que ver. No, pues yo hace mucho que lo conocí, bueno, hace un tiempo, pero yo estaba enfermo de hepatitis, como ya sabrán que casi me muero, pero no me morí. Y pues como que de ahí... Algún borroso. Se Algo hizo la recuerdo conexión borroso. ahí. Es a blurry thing. Pero bueno, la verdad es que es un joven muy agradable y no tiene nada que ver con microbiología, pero tengo una teoría. Y es que en realidad todos sabemos de microbiología. Pero De no una u otra forma estás relacionado y es imposible no estar relacionado porque vives con esto todo el tiempo. Hay muchas prácticas que hacemos que tienen un fundamento microbiológico y a nosotros nos enseñaron que así se hacía y así lo hemos hecho toda la Ajá. vida y no entendemos que en realidad tiene un fundamento microbiológico. Hay cosas que hacemos de higiene personal, de cómo guardar los alimentos, cómo preparar la comida, etcétera, que nos enseñan que así se hace, pero en realidad proviene de conocimiento científico. Así que en realidad todos somos microbiólogos en mayor o en menor medida. Pero ¿a qué te dedicas tú? Yo estoy terminando la ingeniería en informática y tengo un negocio propio de mantenimiento técnico. La verdad es que cuando me dijeron que... De computadoras. Sí, no, de aviones, güey. Sí, no, de computadoras. Es que entonces yo estoy muy molesto porque te acabo de decir que mi computadora quedó anoche bañando en ¿Vinagre? vinagre No de quería- chile jalapeño. ¿Y Mira, cómo no no- me dijiste? Pues, y yo todo preocupado dije, es que a ver si prende, porque literalmente hoy me desperté en la mañana y me di cuenta que dejé una bolsita con 10 pesos de chile jalapeño en la mesa, se tiró, pues hizo un charcote y mi compu quedó encima. Entonces me desperté muy preocupado, la vi y dije, no te pases. Porque aparte dije, no nomás, o sea, una cosa es que te moje y otra cosa es que te moje con vinagre de chile jalapeño. Una cosa es que se moje, otra cosa es que se cueza ahí en sus jugos. Dije, los vapores, todo mal. Entonces lo agarré y dije, ¿dónde la seco? Y pues lo puse encima de el cojín que le acababa de regalar a la perra, que ya se lo desregalé. A nuestra perrita, un cojín que yo hice se lo había regalado porque siempre se echaba ahí. Y pronto vi el cojín, lo vi muy absorbente y dije, ay, te lo desregalo. A ver, trae para acá. No, Ahí la puse toda la tarde. Y hoy dije, esperemos que bien. Él me vio, la prendí, estaba muy angustiado porque no prendía. Y en ningún momento me dijo, tranquilo, si se le pasó algo yo te la arreglo ni nada. Por eso dije, arreglas computadoras y hasta ahorita me estás diciendo. Es que no, que son aviones. estaba esperando. Si no hubiera aprendido, si te hubiera dicho algo. Mi tarjeta. Esta es mi tarjeta, este es mi domicilio, estos son mis precios, ¿no? Pero te voy a ser bien honesto. Hay una marca de computadoras que yo odio porque nunca se dañan y son las de él. ¿En serio? Sí, no les pasa nada. Ok. Yo una vez lo pasé con una bici encima de una y como si nada. Ah, Fíjate. pero bueno. Esa historia para tu podcast. Sí. Para otro Ya podcast. estaríamos empezando más tarde. Muy bien. Entonces, Dude. el día de hoy vamos a iniciar con algunos temas que les tenemos preparados. La verdad es que algunas secciones van a ser relativamente pues nuevas, cosas que se nos ocurrieron para hacer diferente y otras van a ser ya de las que analizamos aquí en el programa. Entonces, lo primero que tenemos para el día de hoy es su gustada sección de Quede. Ay, la dijimos al mismo tiempo. Ay, no quiero ser esa clase de persona. Ya Les eres. quedó bonito, les quedó bonito. Bueno, primero también déjenme decirles que ya descubrí, tengo aquí la cajita que hace funcionar esto. Ya nos dijo Andrés, El micrófono. el micrófono sí, ya nos dijo a dónde se le mueve para que se grabe más fuerte. Una disculpa El por audio los ahí. otros dos que tuvieron que escuchar así como los susurros. Ya esperemos que esté mejor, incluso puede ser que esté muy fuerte, ahora se pueden quejar de lo contrario. El chiste es que siempre se queje, pero de algo diferente. Sí. Hay una mejora. No sabemos, hay una mejora. No sabemos si para bien o para Sí, mal. sí, pero mejor. Hay un cambio. Hay un Sí, hay un cambio. cambio. Vamos a ver. Entonces ustedes díganos Check, si ya check. se escucha mejor, si mi risa y mis gritos ya los aturden con mayor facilidad. Eso por un lado, entonces ya una disculpa por los inconvenientes. Y también ya sabemos que en el video pasado se nos fue el video, los últimos ¿qué? 10, 15, 15 20 minutos, minutos. sí. ¿7? No, como 15 a 20. Como 15. Pero fue porque se nos acabó pues, lo de la cámara. Pero es un podcast, no importa. Mientras el audio esté, todo está muy bien. Mientras oigan, no hay problema. En teoría. Pero yo me peino y todo, aunque es un podcast, yo me arreglo. Se perfuma. O sea, para los días se perfuma. Yo se baña. Se baña. Bueno, el baño está bien. Tienes que cambiar el cabello. Pues,
Muy bien. Bueno, resulta que en esta ocasión vamos a analizar una parte de una ley en Estados Unidos que nos va a tener consecuencias bastante interesantes. Una cosa que es muy cotidiana para nosotros los mexicanos, pero que para los gringos no es una realidad. Y resulta ¿Se me que... ocurren tantas cosas? ¿Cómo? Puede ser todo, ¿sabes? Dejar una bicicleta fuera de tu casa, comer en la calle, los tacos de tripa, puede ser cualquier cosa. Entonces, bueno, sí, Sí, vamos sí. a especificar. Resulta que tenemos la ley de alimentos, medicamentos y cosméticos desde 1938 en Estados Unidos y que, bueno, ha regido mucho de cómo es la industria de alimentos en Estados Unidos desde 1938 hasta como 2011, que hubo que está la ley de modernización, pero que vaya, no deja inhabilitada completamente la ley de 1938, sino que es como una Maldición. mejora, pero va a haber muchas cuestiones que no están incluidas en esa ley, que seguro va a ser esta de referencia. Y una de esas que es muy interesante es acerca de los objetos sólidos en los alimentos. Es decir, esa ley prohíbe que haya objetos sólidos, creo que son mayores a 7 milímetros, una cosa así, dentro de los alimentos. No se puede. Puede estar en los alimentos siempre y cuando esté visible desde el empaque. Por ejemplo, una cucharita de un yogurt. Ok. O sea, el Duvalín sí pasaría. Sí, el Duvalín sí. El Duvalín ni siquiera te da la cuchara, te la tienen que dar como en el mostrador cuando la vas y la compras. Ah, sí, cierto. Sí, Pues sí se lo cierto. robaban. México. sí. Sí, pero... pero el Duvalín se come sin cucharita. El se Duvalín come así lo- nomás sí, con la no, lengua. no. Eso te sirve más adelante en la vida, pero eso tampoco lo vamos a explicar. ¿Ok? Ay, no. Entonces, esta ley ha hecho que ocurran dos fenómenos muy interesantes. Hay dos productos que para nosotros como mexicanos son muy comunes y que en Estados Unidos no es legal venderlos. Uno es el huevito Kinder Sorpresa Ajá. y otro es la rosca de Reyes que comemos aquí en enero. Las razones son obvias. El huevito bonito. Kinder a ver, la rosca de Reyes sí lo Sí. entiendo. Porque está escondido. O sea, y nadie sabe quién le va a tocar, qué va a pasar. Yo una vez que sí me atraganto con un monito. De hecho, esa es la verdadera razón por la que lo invitamos. A mí me pasó un poco A de esto todo. queríamos llegar. Eso fue pura suerte, yo no sabía. De verdad, Dijimos, necesitamos un sobreviviente para que nos explique la importancia de... Yo vencí a la rosca de Reyes. A ver, ¿cómo fue? En mi familia sí son un poquito fijas en ese aspecto de que si te salió el monito, tienes que cumplir el monito. Ajá. Entonces, Bueno, si alguien aquí es creyente, es el niñito Dios, ¿no? Perdón, el- disculpen, pero le vamos a el decir muñequito, monito, sí. porque en realidad es un monito de el plástico. bebé O bendición. blanco. La bendición. bendición, el bebé, Es que suena muy raro. la cosita decir, blanca si que te sale la que tiene baby. forma de bebé. Sí, Eso. Si te sale el trocito de plástico, tienes que cumplir el trocito de plástico. Entonces mi Ujú. familia siempre ha sido muy... Tienes que hacerlo. Estricta, ajá. Ajá. Entonces, en una ocasión, tenía como 12 años, 13 años, yo partí un pedazo y sentí que ahí estaba el muñequito. Y Sí, con con el el cuchillo cuchillo. así, lo hice para un lado y lo bajé. Y mi papá me vio y dijo, no, ahora lo partes de este lado. Y Ah. lo partí. Si te sale, tienes que cumplirlo. Va, está bien. Lo agarro, lo muerdo. Le calculo más o menos dónde está el muñequito. Muerdo para agarrar el muñequito sin que se vea. Y estoy ahí como masticando, pensando, ¿cómo voy a hacer para librarme de comprar O sea, ya lo tenías a la tamales? boca, Ya lo ya lo- tenía a la boca, lo estaba. Ok. Entonces, pensando así, la pendeja, me pasan un vaso de agua. Y yo me lo tomo. No. Y casi se me pasa el muñequito, empecé a toser, me puse rojo hasta que pude escupir el muñequito. Y mi mamá se me quedó viendo. Me dijo, ándale por mañoso, pero tienes que comprar tamales. Entonces, aparte del susto que casi me voy de que yo terminé rojo en el piso Claro. ahí, tratando de agarrar respiración, mi mamá también me estaba regañando por querer esconder al muñequito y aparte tenía que comprar tamales. Casi me muero en esa ocasión. Y es que, Fue una de varias. pero fíjate, ahí al menos tú detectaste que estaba como que... Hay gente que ni se da cuenta. Sí, es que El justo... problema al que entramos con esto, así ya desde el punto de vista científico, se le llaman peligros físicos, que ya hemos hablado un poquito de eso en otros Sí, podcasts, sí, pero sí. se los vamos a recordar. Los peligros físicos son objetos duros, punzocortantes, que te pueden asfixiar, cortar, raspar o romper un diente cuando los muerdes, como las piedras y esas cosas. Cualquiera de todos ellos claramente no se deben encontrar en los alimentos. La industria de alimentos invierte una gran cantidad de dinero en detectores de metales, en máquinas de rayos X, en mecanismos de filtrado, Detectores de tamizaje, densidad. detectores de densidad.
para evitar que eso pase. Pero los mexicanos decidimos hacer un pan y clavarle Un monito. un monito que tiene muchas probabilidades de asfixiarte, porque realmente puede ser. No me malentiendan, yo no quiero que la Rosca se cancele. no, yo amo la el rosca de evento, Reyes, me sí, el encanta, evento, no sí. solo me encanta el pan, sino que aparte me encanta como la dinámica de que están todos ahí. A ver, De estar ¿viste? ahí como de que te salió el monito, Sí, sí, ¿sabes? sí. No te lo vayas a ¿Viste que ya comer. evolucionó? No, ¿qué? Ya hay roscas de tacos. Ah, sí, he Y visto. que le ponen los monitos también así. Y Está muy rico. la rosca de muerto también, ¿no? Que es como con pan de muerto, pan. pero la rosca de Reyes con esa como... O sea, es muy bonito esto. Es ahí donde te das cuenta por qué México encabeza las La listas de obesidad. obesidad a nivel mundial. Ah, yo creí que... Pero dices, no importa. Yo creí que ibas a decir, es ahí donde te das cuenta que los millennials lo arruinan todo. Aparte. No podemos conservar ni una maldita tradición. Bueno, y no eres el único al que le ha pasado. Fíjense que, bueno, en realidad cada año hay como Incidente. Incidentes. alguien que se muere, ¿no? Yo por elegí uno del 2018 en Sonora. Una mujer que perdió la vida literalmente a las 8 de la mañana del sábado. Estaba desayunándose su rosquita de Reyes en las oficinas que se encuentran en el centro de la ciudad por tragarse el monito de la rosca de Reyes. Su nombre pues se llama Brenda, no vamos a decir los demás datos. Disfrutaba junto con sus compañeros de trabajo de la tradicional rosca de Reyes. O sea, se murió y en el trabajo. Ya con familia pues todavía... Pero digo, lamentablemente falleció. Pero imagina que se hubiera pasado en el trabajo la carrilla. O sea, por menos te hacen bullying toda la vida. O sea, por menos. Imagínate. Piensen ustedes si hay en su casa al menos 5 apodos que se les ocurran para el que casi se muere ahogándose con el niño, ¿no? Y la cantidad de albures, bueno, yo ya, mi mente está... Déjate eso, el historial en esa empresa, ¿sabes? Como de que, güey, ya no podemos hacer la rosca de Reyes Accidente porque de trabajo. hay gente tonta, Norma, la de contabilidad hace 2 años, que se come los monitos. Güey. Ay, si nos está viendo una norma de contabilidad, fue al azar, ¿eh? No es al azar. Porque- Norma, tía. Linda, y todos esos nombres de... A ver, si hay... decir que conocías una norma de contabilidad que se Conozco una Norma de contabilidad, Ah, también Norma. conozco una Saludos. Linda que trabaja en recursos humanos porque son, como es gente que nació para ese puesto desde el momento en que la nombraron. Ya. Tú nunca has conocido una Norma chiquita, nunca has conocido una niña llamada Norma. No, nacen Tú ya grandes. tú las conoces como de que ya 50. Tampoco Olga, fíjate. Tampoco Olga. Son Yo nombres conozco que una Olga nacieron. joven, saludos Olga. Hola, Olga. Tú no sé qué es Joven, tu- pero no estoy seguro. Sí mándanos fotos de cuando eras niña para... ¿Cuál Olga? De Para Olga, conocer, sí. Olga de la maestría en inocuidad. Eh. Sí, saludos Olga. Ojalá estés viendo esto. Si no, pues... no. Ni modo. Fíjense, aparte, esta parte me gusta de la narración, lamentablemente pues, pero dice... Brenda se encontraba tranquilamente comiendo. Es que los periodistas de hoy en día, chulada. Cuando uno de sus compañeros notó un comportamiento extraño en ella. Por ejemplo, que Qué raro, Norma no no respira. fue a cambiar su cheque la quincena en la mañana. ¿O qué? O sea, ¿cuál? ¿Cuál comportamiento? Es como me cae gordo que sean específicos. O sea, es como, imagínate que llega corriendo y te dice, a Brenda le pasa, está haciendo algo muy raro. ¿Qué? O sea, Oye, ¿tú sabías que Norma cambia de color? No. Comportamiento extraño. o te sabía. dicen, está haciendo algo muy raro, vamos a ver, pues, ¿dónde o qué? Porque no puede que yo no me sienta con derecho de invadir eso raro que está haciendo. O sea, ¿qué está haciendo? Pero su privacidad. Aquí Está se lo tomando dice. una chela en el baño. Mira, ¿Cuándo? nomás. Ajá, eso es algo muy raro. O se quedó dormida en el ¿Es it trabajo. really? Pues sí, no debería. O se quedó dormida, no sé, algo. Ay. Despídanme. Se acabó. Se quedó dormida sentada ahí. Ajá. Esas son cosas raras. Pero bueno, aquí dice, uno de sus compañeros notó que tenía un comportamiento extraño y fue ahí cuando comenzó a pedir el auxilio de todos. Trataron de realizar la maniobra de Helmich y esa es otra cosa también. El monito no nada más está diseñado, el monito de la rosca no está diseñado para estar escondido ahí, está diseñado para que sea difícil de sacar. Porque si te fijas es como, no es como Largo. completamente liso, Ey, ni tierra es así libre. como, por ejemplo, como una canica, Ajá. que también es común que los niños luego se metan en una canica y se estén asfixiando con ella. Por su forma y demás, es relativamente, dentro de todos los objetos, puede llegar a ser fácil sacarla. O que se ¿sí? la traga. O que se la traigan, o sea, pero vaya, que no se atore. Pero piensa en el monito, o sea, el niño tiene unos piecitos casi puntiagudos Sí, está y luego como los bordes mal así. recortados.
O sea, es fácil que solo se te atore. Imagínate si se va atravesado, o sea, acostado Ajá. en horizontal. Que esto también pasa en los embarazos, sabes que el niño viene de lado también. Como Está yo, igual. no sé. ¿Tú así Ay. lo viste? Sí. Señora, una estatua. A su Yo mamá. estoy vivo de milagro, la verdad. Sí, o sea, eso puede pasar y a lo que voy es que a sabiendas de que, por ejemplo, es como las tapaderas de las plumas. Las tapaderas de los bolígrafos Ey. están diceñadas pensando que si alguien se las traga, Tiene sobre el todo un agujerito. niño, igual vas a poder respirar. Ajá. No está diseñado para que se las traguen, pero por si pasa, igual no te mueres, ¿ok? Entonces hay varias cosas que están diseñadas pensando en eso. El muñequito de la rosca no nada más no está diseñado en eso, sino que dificulta las labores de rescate, porque aparte es difícil. Le estuve leyendo varios, este me gustó en particular porque no es en la casa de la persona, o sea, se me hizo como más En su emblemático. trabajo. Es en su trabajo y entonces, imagínense ya, horror, ¿no? Y entonces es difícil expulsar eso, no está diseñado para los fines. Y literalmente es una tradición que se nos ocurrió, que además ha ido evolucionando, porque tengo entendido que antes se les colocaba una nuez o algo que sí era comida. Y luego a alguien se le ocurrió meterle algo que no era comida. Pues sí, es que se lo comían y hacían trampa. Imagínate, Sí. le pones una nuez. Ay, me salió la nada. Pues Ahí sí. no te salió, métele una piedra, una canica. Algo, ajá, algo que no se puedan comer. Una Y tapita de que igual se pluma. van a comer. Una tapita. Sí, no me deshace. Sí, pues sí. Y ya, imagínate al rato el montón de ideas. Entonces, bueno, ya cuando los paramédicos llegaron, ya estaba muerto. O sea, no alcanzaron a llegar a tiempo para ellos auxiliarla, sino que los que trataron de ayudarla fueron sus compañeros, que también, quién sabe, estuviesen capacitados correctamente. Es que uno también puede tomar muchos cursos y así, pero es diferente. Sí, o Una sea, cosa es estudiarlo, otra cosa es estar ahí haciéndolo. no. Sí. sí, o sea, solo te enseñan que para el RCP tienes que hacer la canción de Staying Alive, pero cuando te ha tocado Muy hacerla? oportuno. A mí sí me ha tocado hacerla varias veces. ¿Sí? Recientemente estábamos en mi casa, estaba un amigo de mi papá comiendo ahí. ¿El RCP o el de ¿Cuál es la maniobra de Salvador? Heimlich? La manía de Heimlich. Ah. Ya la había hecho una vez antes. Entonces, ¿El cuando- RCP o la maniobra? No, la la maniobra, maniobra la había hecho solo una vez, el RCP lo había hecho 3 veces. Ok. Pero eso no es el punto. Pero la Eh, maniobra, ¿cómo fue? O sea, ¿por qué? Estaba comiéndose un caldito de pollo y algo se le fue y se le quedó atorado, pero no hizo ningún sonido. Simplemente se quedó en la mesa así, viendo el tazón. Ya. Y pasaron como 30 segundos hasta que empezó a hacer, ¿sabes? Como intentar sacarlo. Y ahí fue cuando mi mamá dijo de que se está ahogando, ven, ayúdalo. Y el señor mide como 2 metros, pesa como 120 kilos. Y dije, pues ni modo, toca rifarse. Y lo agarré y empecé a empujar aquí abajo del estómago. Pero yo tenía miedo de presionar muy fuerte porque dije, güey, si lo presiono mal, puedo romperle una costilla. Ah, bueno, y, pero- y aquí el güey aparte todo fracturado. Bueno, se pero está si lo ahogando. desahogas está bien. O sea, si Es lo desahogas, mismo con está el bien. RCP, o sea, sí es normal que se quiebre. O también con lo de la fiebre, me acuerdo de mi mamá cuando mi hermano estaba chiquito, que luego le daban fiebres muy fuertes. Y le decían a mi mamá, mételo a bañar en agua fría, o sea, el agua helada si eso pasa. Y mi mamá decía, no, porque tengo miedo de que le dé una pulmonía. Y decían, no importa, o sea, la pulmonía se la tratamos, ¿sabes? O sea, lo importante Pero es la fiebre lo va a matar. que... Ajá, El lo chiste, importante es que es, lo hagas el con la chiste es que tienda. no se cocine, o sea, el resto Sí. lo Todo lo demás averiguas. luego lo puedes como ir resolviendo, el Ujú. chiste es que en ese momento. Y entonces Sí, al final pues sí. ¿Y qué era? Era un pedazo de papa que no tragó. Que no masticó. Sí, no lo masticó y se le quedó atorado, entonces empecé a empujarlo hasta que el pedacito de papa salió volando. ¡Pum! Que ahí pues ya es como, digo, ya pues fue error, ¿verdad? Durante Mm, no, el sí, consumo no de alimentos, no es como que involucra una empresa. No, sí, ni nada nada. más por decir que hice la maniobra. Muy Entonces, bien. para agregarle Ahora, la nota. Eso es como con respecto a la rosca, que sí representa, siento yo, un riesgo real. Pero ahora vamos con el huevito Kinder. Ajá. El huevito Kinder como tal no representa un riesgo real de que te vayas a comer el juguete mientras te estás comiendo el huevito Kinder, porque Ajá. pues el huevito está separado. Y las aparte dos viene en un mitades. empaque. Y es muy grande. Ajá. Es Sí, una o sea, píldora naranja. al de final, tamaño. ajá, o sea, al final aunque mordieras el huevo, porque normalmente, bueno, yo sí me lo comía como separándolo, nunca Sí, mordía el claro. huevito, porque separaba las dos mitades, pues ahí se ve, ¿no? Pero, vaya, aquí a lo que quiero llegar es que cuando las empresas evalúan el nivel de riesgo que tienen de que algo así pase, tienen que conocer los hábitos de consumo, Ajá. ¿sí? Entonces, con base en eso tú estableces tu nivel de riesgo. Yo sí imagino perfectamente a los de Kinder viendo ningún problema en que viniera un juguetito envuelto en esa como capsulita, porque para empezar, un niño con la boca chiquita, para empezar la capsulita según yo ni les cabe, o con No. mucho trabajo, Ajá. ¿sabes? No se O puede. sea, no sería algo como... Pero
por definición, digamos por terminología, Sí. durante mucho tiempo estuvo prohibida la comercialización del huevito Kinder en Estados Hasta la Unidos. fecha, ¿no? Hasta la fecha, pero ahorita les voy a decir una solución muy inteligente que hicieron los de huevito Kinder. Pero hasta la fecha, pues así, tal cual como nosotros lo conocemos, es un manjar. Y me dio mucha risa porque mientras hacía la investigación de este tema, me encantó leer así como de, durante muchos años, el huevito Kinder solo se pudo conseguir en América a través del mercado negro. Yo, válgame. Traficante de huevito Kinder, guau. O sea, que eran drogas, órganos y huevito Kinder. Metían la hierba al huevito. Prioridades. Pero hay tiendas de armas, o sea, prioridades. ¿Qué es más peligroso para un niño? ¿Sabes? Es como, concéntrense. El punto es que, pues sí, dije, no, el asunto. Pero para esto, y pensando específicamente en esta problemática, los de huevito Kinder diseñaron una variante que yo no conozco, porque no sé si en México no se vende. Yo nunca la he visto, y literal, mientras estaba investigando esto fue que me enteré que existía, que se llama Kinder Joy. ¿Ustedes sí lo han oído o no? No. ¿Ves? Es que yo, si alguien conoce, díganos ahí si es común y yo estoy desactualizado o no sé. O si tienen, mándenme uno. Yo nunca he visto. Regálenme uno Aunque para sea una probarlo. foto, algo. Es que si vi fotos en internet dije, mira, como que se ve rico. Se ve rico. Igual son las dos mitades, pero estas son de plástico. ¿sí? Ah, Lo abres y sí. por dentro están cerradas. Está todo envuelto como en aluminio. Sí, o en sí, plástico, ya sé de entiendo. cuál hablas. Lo abres y están como las dos mitades selladas. Y en una lo abres esa mitad y ahí tiene está el juguete. avellana y en la otra tiene el juguete. O sea, Sí, que es literal están físicamente separados. Es un Una envase barrera física. grande. No Sí. sé. Sí, no sé es- si es muy grande. ¿Es grande? Si es el que estoy pensando, es un envase como así de grande en forma de huevito y dice Kinder Joy. Ajá. Y pues es como si es como si trajeras un juguete, es el empaque de un juguete. Ya, Fíjate. no sabía que se llamaban así. Pero y están Y sí diseñados saben pensando en ricos. eso, sobre todo en el mercado de Estados Unidos, para poder entrar ahí, porque ellos han tenido problemas para vender huevito Kinder desde siempre y solo había un comercio ilegal de huevitos Kinder. De hecho, leí que a unas personas en un aeropuerto, no recuerdo la ciudad, pero en un aeropuerto en Estados Unidos, los detuvieron y los multaron, porque ellos llevaban huevito Kinder para sus parientes, Ajá. allá sus niños, pues porque aquí en México se compran muy fácil y llevaban. Sí, pues. Llevaban 10 y les cobraron $1,200 de multa por cada huevito Kinder que Ay, llevaban. güey. $1,200 por cada huevito Kinder y llevaban 10. Y yo dije, tómala. Y cuando yo le dije ese dato a Jorge Ochoa, él dijo, qué bueno que me avisas para luego cuando salgas de viaje echarte unos huevitos Kinder en la maleta. ¿Yo qué le hice? Yo ni le he hecho nada. Y acá el joven Ahí, quiere inculparme. yendo a la presión, ¿a ti por qué te arrestaron? Traficada, huevito Kinder. O Y tú sea, movía coca. es una cosa así como que se me hace como irreal, ¿sabes? Como Sí, que sí, no- Es claro. un poco irreal, pero es que yo siento que ahí es muy sobreprotector por parte del gobierno de Estados Unidos, porque, vamos a ser honestos, lo que hay dentro del huevito Kinder, del de huevito ya no sé hablar. Hueviter, Del huevito huevito Kinder estaba juntos abreviando. está muy bien. Lo que hay adentro del huevito Kinder es una píldora así de grande, Sí. naranja, gorda, y está O sea, dura. representa la yema del huevo, por eso es amarillo. Sí. O como se ve naranja. Sí, yo siento que si allá si los niños allá se están atragantando con eso, perdón si ha habido un caso, pero ya neta es porque se están viendo muy Es que grandes. sí ha habido, es lo que tenés que decir, sí ha habido, pero nunca han sido por el consumo accidental durante el alimento. O sea, Porque como son piezas pequeñas, ha ocurrido que pues como cualquier otro juguete, Pero se han tiene, comido las piezas pero tiene pequeñas. advertencia. Sí, 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 es sí, o una sea, dice, advertencia. contiene Sí, bueno, piezas pero son pequeñas. niños chiquitos, no pues, al final. recomendables. Siento que aquí en México... Selección natural. Sí, es Ya. selección natural. de Siento que cierta aquí en manera. México... Es que cuando están muy chiquitos, ay, miren, recuerden que otro dato ahí interesante es que, o sea, nosotros cuando estamos pequeñitos descubrimos el mundo libremente a través de los sentidos. Cuando eres pequeño, no tienes los conceptos de que algo es asqueroso, no, porque literalmente no has probado nada. Entonces todo lo empiezas a probar. De cierta manera, había leído que por eso tú sabes el sabor de las cosas aunque no las pruebes. O sea, si tú ahorita dices... ¿Cómo como se de, siente lamer algo? Sí. ajá, Pero- o a qué sabría. Ajá. Porque Porque tú de dices, chiquito probablemente ya lo lamiste. hiciste. Entonces tienes como en la memoria qué se sentirá. Yo si ahorita mismo me concentro, por ejemplo, en pensar qué se sentirá lamer esta taza, creo que podría asumir claro, o perfecto. suponer tanto la sensación como el Ya sabor. no puedo dejar de pensarlo. No, ya no lo hagas, porque vas a empezar a migrar y decir, oh, mira, sí sabía desde Recorre antes. toda la casa así de que la lengua. Ay, Entonces, vaya, es como natural en los niños, Sí. ¿sabes? Que lo hagan. Pero sí tiene que ser con la supervisión de los papás. Porque sí va a tener piezas pequeñitas que pues pudieran provocar accidentes. Que ha pasado, pero nunca ha sido porque se estaban comiendo el chocolate
y se les confundió. Entonces, ahí a lo que voy es que todo este asunto, a veces de la inocuidad y sobre todo los peligros físicos, tiene que ver con hábitos de consumo y con evaluar los riesgos. Pero también tienes que considerar el público al que va dirigido. Y el huevito Kinder tiene un severo problema, que va dirigido para niños, pero tiene que ser supervisado, consumido y supervisado por un adulto. Pero al final el juguetito sí se lo va a quedar el niño. Entonces, ¿qué vendes? ¿Juguetes o comida? Está jugando en ambos lados. Exacto. Wow. Entonces, ¿qué regulación tienen que seguir? La de ¿Los juguetes o la de la comida? O la de los dos, que es lo correcto. La de los Pues dos. mira, ¿y si fuera un juguete con un Comestible. dulce de regalo? ¿Cómo? Sí, O sea, que en lo lugar de hicieron poner inverso. el huevo Kinder como, o sea, chocolate y adentro el regalo, o sea, que vendieran el juguete chiquito y con un Sí, chocolate como una de regalo. cajita feliz de Ajá. McDonald's. Siento que ahí perdería mucho... O sea, sí, el magia. huevo sorpresa, Kinder sorpresa, porque ese es el No nombre al tanto final de eso, cuentas. sino que tú cuando compras un huevito Kinder, realmente... Amo el nivel de detalle con el que estamos discutiendo el Sí, huevito yo, Kinder. yo con 23 años, yo si voy a un Oxxo y digo, voy a comprar un huevito Kinder, estoy Ay, pensando... ¿vamos después de esto? Sí, yo quiero el juguete y si me sale un rompecabezas me voy a emputar. es verdad. A mí me molestaba Nunca me mucho de salió niño cuando me rompecabezas. salían los que ya estaban armados. Sí. A mí me gustaba armar el juguetito. No, y aparte te daban como 6 piezas y nada más era como, ve, ya entretente, 10 Sí. 10 segundos, ¿no? Ajá. Pero ese no es el punto. El punto es que si lo vas a presentar como un juguete con un chocolate, tienes que echarle más ganas al juguete para que quieran comprarlo, porque piénsalo, ¿cuánto cuesta un huevito Kinder? Hablando... ¿Como 15 pesos? No, cuesta más, cuesta como 22 pesos. Hablando del caso de México, sí, Qué broma, hijo. comprando hace poco, no preguntes porque estaban buenas. Tienes que echarle más ganas al juguete para que el gancho sea el juguete. Sí, claro. Yo compro el huevito Kinder primero por el chocolate y después por el juguete, pero está muy balanceado. ¿Sabes? Como de, quiero los dos. Sí, porque por sabor yo elegiría otro chocolate. Sí, Si fuera solo el sabor, creo que hay otros chocolates Sí. que me gustan más. pero el proceso es el juguete. Y yo voy consciente de que el juguete no es la gran cosa, pero quiero el juguete. Y son coleccionables. Y son también. coleccionables. Si vas a irte Fíjate. por el lado del juguete, tienes que meterle más producción al juguete y descuidar Sí. el chocolate. Y ahí es donde siento yo que se pierde un poco. Pues ustedes díganos qué opinan del huevito Kinder. ¿Están a favor? ¿Están en contra? ¿Conocen a alguien que haya tenido problemas durante el consumo? Algo que no hayamos considerado, pues ahí pónganos en los comentarios. Hay que levantar la mano, O pero no. escríbanos en nuestras redes sociales que pues ya las conocen. No hemos hecho redes sociales del podcast, por cierto. Sí, no. Hay que hacer unas. Está hecha, no le he puesto nada. Ah, bueno, hay que... Pero ya. Por esta semana queda. Porque luego me escriben a mi Facebook personal y así, y yo así como de, ay, Sí. dije, no tenemos del canal. Muy bien, pues pasemos con el siguiente tema del día de hoy. Resulta Y resalta. que si ya pasaron más de 10 años de que se estrenó una película, ¿cuenta como spoiler hablar de la película? No. No, ya. No, ya. Ya, ¿cómo se dice? ¿Después de cuánto tiempo? Ah, Creo que ya son como caducó. 3 meses, ¿no? Sí, 3, Sí. 4 meses y ya. Sí, esto 3 es tu meses es la culpa. vigencia de los spoilers. Ok, entonces, vamos a hablar de una película que se llama Contagio. Hace muchos años. Yo me acuerdo que cuando 2011. yo empecé a dar 10 años, cuando yo empecé a dar clases, yo me acuerdo que yo utilizaba los promocionales de esa película para ejemplificar algunas cosas, porque la verdad es que fueron unos genios para la publicidad. Bendiciones. Yo no lo vi. Lo que hicieron es que Ah, bueno. en aparadores La publicidad. como de tienda o supermercados, así, en aparadores, o sea, una vitrina que tiene un Ujú. vidrio, colocaron unas placas de agar gigantes, unos rectángulos de agar gigantes, de agar nutritivo, y previamente le habían inoculado microorganismos con Serratia. Serratia Sí. es una bacteria que forma un pigmento rojo. Escribieron toda la palabra contagio en grande y con diferentes tipos de hongos adornaron como todo alrededor. Entonces, cuando colocaron en las vitrinas las cajas de Petri gigantes, los cultivos, no se veía nada, pero si tú eras una persona que pasaba ahí frecuentemente, ibas viendo cómo el crecimiento microbiano iba formando la palabra e iba adornándose ahí, ¿sabes? Y duraba 7, 8 días en completarse como la publicidad. Yo lo usaba. De hecho, siempre que hablaba en la unidad de medios de cultivo, cuando daba esa unidad en microbiología general, yo empezaba poniendo ese video y diciéndoles que les iba a explicar cómo se hacía eso, pero que en el laboratorio lo íbamos a hacer de un modo menos divertido, o sea, más científico, menos publicitario, pero pues que era ese fundamento. O sea, fíjate, por aquellas fechas, o sea, ya fue hace Sí. mucho. Entonces, bueno, recientemente resurge la película, pues por la situación del COVID que estamos atravesando y las similitudes. Es Entonces, perturbadoramente similar. es muy similar. Sí. Predictiva. Sí. Muy predictiva. Sí, hubo Nos varios asustamos anoche que le estábamos viendo, o sea,
es interesante desde el punto de vista de cómo se puede saber cómo la gente va a actuar, cómo... Y que de pronto, yo recuerdo cuando recién salieron las críticas de esa película, que hay personas que la tacharon de irreal, que... Exagerada, que las actitudes de las personas que aparecían ahí eran muy radicales, que cómo era posible que si había una amenaza así, fueran a saquear supermercados. Y es como... Acuérdense del marzo del año pasado, hijo. Acuérdense del marzo del año pasado. Acuérdense cómo tenían miedo de no alcanzar papel de baño y guardaban su periódico ahí, por si acaso. Las revistas viejas de su mamá ya empezaron a ver con más cariño. Y pues bueno, entonces, cuéntanos, Jorge, a grandes rasgos, de qué trata la película. Porque si no, yo me desvío. Bueno, la película de lo que trata generalmente es sobre un virus. Nadie sabe de dónde vino hasta el final de la película. Un virus que mutó en 2 animales y una persona, denominado el paciente cero, se enferma, pero pues todos al inicio nada más, y se va a un casino, después saluda al chef, que porque quiere conocer al chef del casino y todo eso, y allí pues empieza a jugar, y fíjate, ahí fue donde me di cuenta que como pues microbiólogos, ponemos atención de más a las cosas que tocamos o que la gente toca. Porque, o sea, veías las fichas del casino como esa ficha la tocó, ya la tenías del ojo en la ficha, veías quién más la tocaba, que el mesero se llevaba el vaso, que donde ella le había tomado, que si la cámara ya se la pasó al otro mesero para que le tomara una foto. Entonces, pues estas personas empiezan con síntomas, los cuales eran muy particulares, que era una erupción cutánea, tos, fiebre y pues finalmente terminaban muriendo con convulsiones y le salía espuma de la boca, que no sé cómo se llama esa condición. Espuma de la boca. Espuma de la boca. I mean, I thought it had a name. Se entendió. Pues, y así entonces la señora, esta señora estaba de viaje, de negocios creo que. Tiene un resbalón por ahí y regresa a su casa. Que al final ni es tan, Sí, no es no tan es importante. relevante el resbalón. Yo estaba que haciendo tuvo. toda mi teoría en función de Yo creí que ese vato resbalón. iba a ser el paciente cero, fíjate. Solo sirve para meter... Cizaña. Para meter cizaña Ey. y para hacer el comentario más adelante de que vete a Chicago, Ey. ¿sabes? Es Sí. para lo único que existe. Entonces se regresa a su casa la señora y pues tiene su marido y su hijo. Tiene 6 años creo que el niño. Tenía 6 años creo que el niño. Sí. Entonces pues llega la señora, muere a los días, el niño se contagia y también muere a los días. Pero el señor no, el señor nunca se contagia, nunca desarrolla enfermedad. No, ¿cómo vas Resulta- a matar a Matt Damon? ¿No puedes? No puedes matar a Matt Damon. Y fíjate. Bueno, y de ahí también para no contar tanto los detalles por si alguien que no la ha visto y todavía Ajá. la quiere ver, nos vamos a arruinar. Pero de ahí en adelante toda la película versa sobre cómo es la investigación, cómo se hace y va enriqueciéndose de detalles que sí entiendo que vistos desde la perspectiva antes del COVID-19 pudieran ser como que van muy rápido, como que no te dicen nada, como Ajá. que es una... Pero vistos desde ahora, cada uno de esos detalles te desencadena en tu mente toda la historia completa, o sea, como que ya lo sabes. De hecho, cuando me dijo de Contagio, a mí me despertó el recuerdo. Yo la vi en 2016. Y recuerdo que cuando la vi, sí dije como siento, ¿cuánto fueron? 90 días y la gente ya está desmadrando mercados. Entonces, ¿cómo crees que va a pasar eso, no? Y ahora que terminé de verla, sí me... Se quedó corta. Se quedó corta porque sí va a me la senté a semana. pensar y dije de que... verga, güey, o sea... ¿Qué clase de persona era? ¿Qué mentalidad tenía yo? ¿Cómo toda esta situación del COVID me ha cambiado tanto? Que ahora siento 90 días... Nosotros no duramos 90 días, ¿sabes? No. El COVID no duró 90 días para llegar a ser una amenaza. Fue como una semana y media, 2 semanas, algo así. Fue Sí. putiza. Es que en general los virus respiratorios además se tienen muy vigilados Sí. a la fecha, porque ya ha ocurrido varias veces. Digamos que los sistemas de reporte y de vigilancia tienen que ver con, sobre todo con la influenza. O sea, ya hay personas en Estados Unidos, obviamente, principalmente, que se dedican a estar todo el tiempo secuenciando virus de la influenza y demás, y empezar a detectar como ese tipo de nuevas cepas. Ujú. Porque es normal que cada cierto periodo de tiempo, que siempre es 1 o máximo 2 décadas, hay Brotes. pandemias. O sea, que afectan pues a nivel mundial, ¿no? Ha habido. Esta, si bien ya le tocaba, sí sorprende que es un virus diferente a los que esperábamos que podían ser. Sí. Es un virus
es conocido, de cierta manera sí nos puso un poco como... Yo me la sabía con naranjas y me atacaron con Sí, manzanas. exacto, nos puso un poco en desventaja porque como que ya, bueno, si es un tipo de virus de la influenza, pues ya se conocen súper bien las proteínas, sabe. los Está que estudiado. expresan en la membrana, etcétera. Será secuenciar las nuevas y desarrollar las nuevas vacunas. Pero aquí sí nos agarra un poquito como por otro lado, ¿verdad? Bueno, hay varios aspectos de la película que están como bien interesantes y que sí está como bien discutir desde la perspectiva de antes y ahora, después. ¿no? Por ejemplo, uno es, al inicio de la película vemos cómo las personas infectadas, a pesar de estar profundamente enfermas, o sea, gravemente enfermas porque tenían incluso dificultades para caminar, Sí. Sí, siguen con su vida. Zombies. siguen con su vida normal. Ujú. Yo no sé, porque todavía no volvemos a nuestras actividades normales toda la población. Sé que algunos ya están, pero todavía otros que no, por ejemplo los estudiantes. Y sé que todavía no volvemos como todos así. Yo no sé si esta tendencia a ir a trabajar y todo, a pesar de estar muy enfermo, pueda cambiar. O sea, El otro día dijeron algo en mi trabajo que es en México, si no trabajas no comes, aunque te estés muriendo. Ujú. Entonces ese es el problema. O sea, que no se entiende el hecho de la salud pública en México. Porque, por ejemplo, cuando fui a Canadá, allá, por el simple, a la chava con la que me quedé, ella la incapacitaron permanentemente de su trabajo Wow. y el gobierno o sea, le va a pagar de por vida el monto completo, el salario, su sueldo. el salario íntegro así completo que le pagaban en el Claro. trabajo anterior. Si consigue nuevo trabajo, el gobierno mínimo va a igualarlo, el salario. Ok. Si no le pagan lo mismo, va a igualarlo. Si le pagan más, pues ya no le van a pagar. Ujú. Pero, y le pagaron una carrera nueva. Wow. O sea, y eso fue por salud mental, ni siquiera física. O sea, fue por sí, salud porque pues mental. por algo estaba incapacitado. México tiene Entonces, mucho esta cultura pues, de... ese es- Perdón. No, eso, o sea, que esa es la cultura. Sí, México tiene mucho esta cultura del trabajo duro y del esforzarse y de romantizar toda esta situación de que yo voy a trabajar 8 horas diarias de lunes a domingo, ¿no? Sí. O sea, no es lo que pasa, pero se extiende mucho ese sentimiento. Y te das cuenta también en cómo se malacostumbran las empresas a que esa actitud siempre va a estar ahí, ¿sabes? Ese de que, güey, las horas extras las vamos a pagar con pizza, Sí. ¿sabes? Es que tienes que ponerte la camiseta, es que tienes que echarle ganas, tienes que demostrar que quieres el trabajo. No se trata de eso, se trata de que Que yo solo no estoy ni de acuerdo con que te las paguen con dinero. Siento que las horas extra no deberían de existir. No, O sea, no deberían de existir, pero ya si existen, pues que te las paguen con dinero. Pero yo siento que no deberían de existir porque lo más valioso que tienes es tu tiempo y no hay manera de regresarlo. O sea, Ajá. es como tu tiempo, no, o sea, aunque te dijera, no, te vamos a pagar, no sé, las horas extras al doble, es como, no, o sea... Y yo antes era como muy así de, ay, era un matadísimo explotado, así dedicado al trabajo. Y ya como con el tiempo lo entendí y entendí que no era importante. Entonces entiendo que si una hora voy a estar acostado en mi casa, que es válido y está bien decir, hoy quiero dedicar la tarde a hacer nada. Nada. no, sí. Y hacer nada es para mí y es para descansar y es para estar Ujú. bien, pero lo entiendes ya después de mucho Sí, tiempo. se tiene, en toda Latinoamérica se tiene esta Unos cultura 2 ataques de de... ansiedad después. Sí, varios. Entonces, bueno, O sea, allá salen a trabajo así, o sea, enfermos se estaban muriendo y... en la película En la salen- película, ajá, o sea, enfermos están Y muriendo. es que piensen en- Fiebre, sudando. fiebre, es común a veces ir en el transporte público y escuchar a alguien que está tose y tose, Ujú. ¿sabes? No sé bien cómo cambia la visión de la gente, pero es que pocas cosas pueden hacer, porque pues no depende de ti. Tú puedes guardarte si tú estás enfermo, pero pues no tienes facultad para que toda la gente haga lo que Sí, te claro. gustaría, ¿no? No, y desafortunadamente, si algo nos ha demostrado esa pandemia es que muérase la gente que se muera, el mundo va a seguir Sí, dentro de sí, claro. dentro del mismo movimiento. Y eso es algo horrible. Eso es algo horrible. No Eh. pasa como en el primer mundo, como le pasó a tu amiga, ¿sabes? Y otra cosa que, ahora que dices que aunque la gente se muera, otra cosa que tiene la película, que es el segundo punto que les quería decir, es que el virus, el de la película de Contagio, tiene una letalidad Muy alta. alta, pero además muy visible. Es decir, aquí el asunto es que la gente se convulsiona y todo en sus Ah. casas. O sea, les tocó verlo como con un signo que es muy específico de esta enfermedad. Lo malo, por ejemplo, del COVID es su inespecificidad en los signos y síntomas. Que al final, durante esta película era fácil ver quién ya estaba enfermo porque le empezaban las erupciones en la piel. Y bueno,
la impresión de la convulsión y la espuma y automáticamente se diagnosticaba como que había muerto del nuevo virus. Sí, es muy teatral. Sí, y que obvio es muy llamativo para una película. Sí. Sí. Pero esos virus normalmente no alcanzan a tener tal nivel de distribución. Uno, porque mataban a la gente muy rápido. Como 3 días, ¿no? Sí, como 4. 2-3 días. Y si un virus te mata rápido, pues No no, puede tienes tanta replicarse. probabilidad de dispersarlo. Cosa que el COVID no hace. O sea, el COVID te deja vivo ahí 3-4 semanas, perfecto, para que andes caminando. Vamos, ve y tóselo a la vecina, córrele. Sí, o sea, para que alcance, ¿sabes? Eso es por un lado. Y por el otro, que como son muy inespecíficos los síntomas, o sea, hay muchas enfermedades que te pueden ocasionar eso, desde una alergia, así. Tú no tienes la certeza de cuándo estás infectado y cuándo no. Ujú. Y entonces eso deja a las personas con la decisión de si salir de su casa o no. Si creyeran, ¿no? Es que fue lo que pasó en aquí en México, el caso específico, que decían de que no es que se están muriendo de pulmonía. ¿Cuál pulmonía? Neumonía típica. Ah, Neumonía neumonía típica. típica, perdón. Sí. Y lo que creo que nunca se terminó de entender a profundidad es que era una neumonía típica, pero a raíz de Sí. todo este Y asunto. a mí también me tocaba escuchar mucho en aquellas épocas que era como de, es que, por ejemplo, mi papá, yo veía las entrevistas, decían, yo traje a mi papá por un derrame cerebral y ya llegando aquí me dijeron que es COVID, se lo están inventando. No, señora, es que si usted deja de respirar, hay una serie de cosas que le pueden pasar. Yo escuchaba a la gente diciendo, no, es que mi papá no tenía COVID, fue un derrame cerebral. Mi mamá no tenía COVID, fue un infarto. Pues si dejas de respirar, ¿qué piensas que va a pasar? ¿Sabes? O sea, están relacionadas y como que a veces no se alcanza a entender por toda la población cómo todos los sistemas, todos los órganos Están están conectados. conectados de cierta manera, Sí. que obviamente dejar de respirar te atrae un montón de problemas adicionales, ¿no? Ujú. Tú puedes ir al médico por problemas en la piel y que él te diga que no, tu función pulmonar no está bien. Y él te va a decir, pues yo qué, yo vine porque no estoy bien de la piel. Pues claro, pero no estás respirando bien, no te No estás oxigenas oxigenando bien y las consecuencias de eso pueden ser muchas, ¿sabes? Es como entender que todo está conectado a veces cuesta mucho trabajo, ¿sabes? Entender Vean la serie de Dark. Todo está conectado. Todo está- a otro A ver si se nivel, entiende. pero sí. Y otro aspecto, digo, hubiera sido, bueno, para finalizar esto, hubiera sido bueno que el COVID fuera así de radical, Sí. Ujú. porque las personas hubieran sido más conscientes, yo creo. Esta pandemia lo que resalta mucho es como el egoísmo de la gente, o sea, ¿sabes? Como que es muy egoísta el hecho de hacer lo que tú quieras sin Ujú. importar y que también el nivel de aguante que tienen cada quien, ¿no? Habrá algunos que a lo mejor eran muy disciplinados al inicio de la pandemia y luego ya no aguantaron más y valió. les valió. Y entonces como que todo el mundo fuimos ya como no soportando más por salud mental y entonces todos empezamos como a romper las Ajá, reglas ligeros. Ujú. Ajá. y pues no requieres que sea una violación. O sea, no necesitabas organizar la fiesta del siglo como para ser un problema de salud pública. O sea, yo creo que todos en algún momento fuimos problemas de salud pública. Sé que hay unas personas que todavía hasta la fecha son como mucho más disciplinadas y siguen, ¿verdad? Pero bueno, creo que todos también participamos del problema y quizá lo seguimos haciendo. Oye, a mí me quedó una duda de la película, lo del R0. Ajá, lo del factor de contagio. Ajá. ¿Me puedes, o sea, como explicar un poquito más de eso? Sí, porque lo están mencionando, pero yo no Es un, entendí. es un factor epidemiológico. Ajá. Se calcula más o menos en función, es un valor que se calcula en función del número de personas que están enfermas y cómo va creciendo el número de individuos conforme Ok. va pasando el tiempo y se calcula como una tasa de contagio y pues de ahí puedes sacar estadísticas como de que por cada enfermo hay tantos, ¿sabes? Ujú. Tantos Es un posibles. asunto de interpretación. En la película lo manejan muy literal. Como que dicen, una persona puede contagiar a 2. Ajá. No, una persona puede contagiar a 50. Nada más que cuando haces la división, te Te queda queda que dos. 1 a Ajá. 2, ¿sabes? No es como que uno contagiado es como, ay, ya cumplí mi cuota de contagios ya. ¿No? O sea, como que dije, está como muy literal la interpretación. Siempre las medidas epidemiológicas pueden ser así un poquito, se sacan proporciones, pero en la película siento que lo manejan muy literal, ¿no? Y ya de pronto es como de, luego dicen, ya no, el virus mutó y ahora es más malvado y una persona puede contagiar a 4, ¿no? Bueno, Variante ¿se Delta. entiende? Ajá, por ejemplo. Variante Delta. Ahí vamos, ahí y, vamos. ahorita, y ahorita la lambda. Ay, no. Y Ok, todavía ok. quedan varias letras griegas por ahí que podrían ir surgiendo. O sea, es que eso no depende de nosotros, depende de las personas, pero eso también lo vamos a ver más adelante. Entonces, es una medida epidemiológica solamente para sacar Ok. una proporción. Algo que también está interesante es cómo van manejando la proporción de la letalidad. Siempre diciéndote cuántas personas se enferman Ujú. y cuántas se ¿Cuál mueren. es la probabilidad? Una cosa que me gustó de la película es que de cierta manera representa, digamos, tipos como de sistema inmunológico
a través de personas que se expusieron y nunca se enfermaron, a través de personas que literalmente nunca se enfermaron, pero creyeron que sí o fingieron que sí, como este señor. En fin, o sea, como varias gente que sí se expuso y se enfermó. Ahora, algo que no quedó claro, y que eso también es un problema de estas enfermedades, es que te decían, dijeron en algún momento, de hecho lo anoté por aquí, dijeron, por cada 10 infectados, 2 se mueren. ¿Sabes? Pero ¿y los otros 8? Y eso no se abordó en la película. En la película se manejó más el virus, como que todos los infectados parecían o se mueren o no se mueren. Morirse. Sí. Entonces, no quedó muy claro que como en todas las enfermedades, hay gente que se expone, se enferma y su sistema inmune lo resuelve bien, o a través de cuidados médicos se puede resolver. Que ese es otro aspecto que creo que fue como el único que les quedó un poquito volando. sí, Ahí sin medio esclarecer, débil. como decir, si hay gente que se expone. Yo pensé que la investigadora, Sí, ella iba a ser de las que se iba a enfermar, pero no se iba a morir. Porque eso le hubiera dado tela así como de, no, pues es que trabaja para el gobierno, de seguro ya tienen una vacuna y no la han dado y así. Sí, tenían que matarla por el bien de la trama. Sí, tristemente. entonces yo dije, hubiera estado bueno que ella no se muriera y entonces hubiera dado como otro giro, ¿no? Al aspecto de que hay personas que se enferman y eso es lo malo también de esas enfermedades. No es como el ébola, que prácticamente todos los que se enferman se mueren, ¿no? O sea, la gran mayoría de los que se enferman se mueren porque, pues es que la enfermedad está muy fea. Y por eso es que no se expandió tanto. Como Sí, y esto. también porque la gente, o sea, literal, si estás viendo que te está saliendo sangre por todos lados, no te la acercas. No te la acerques. Y no es ese como de, güey. ay, lo quiero abrazar de todos modos, aunque haya pandemia. O sea, Está la todo niña esta de la sangrado, película pero casi ven besa a acá. su novio. Te aseguro que si el novio estuviera. O sea, si los enfermos chillaran sangre así, y si les saliera sangre por todos lados, No, ni el besito se te quítate. antoja. Ajá. Porque es diferente, es como la implicación de las enfermedades. Sí, claro. Ay, Andrew, ¿cómo te digo? Y como, hazte para allá, ahorita no, me duele la cabeza. Es un poquito de sangre. Me da la cabeza. Sí, te le tose sangre, imagínate qué trauma. No, Entonces sí qué está como muy feo. Lo de la contaminación cruzada que ya decías es Sí. interesante. Fíjense que... ¿Qué es la contaminación cruzada? Ah, sí. fíjate. Fíjate Qué que. bueno que estás aquí. La contaminación cruzada es la transferencia de microorganismos de una superficie a otra a través de vectores como tus manos y así. Esta contaminación cruzada Ah, es ya. cuál es la fuente de contaminación y luego cómo llegó a otra superficie. Suele ser a través de contaminación cruzada. Por ejemplo, si los microorganismos están en tus pulmones y tú estornudas sobre tus manos y luego tocas una superficie, eso es contaminación cruzada. O sea, hay ahora microorganismos en esa superficie, pero no son naturales de ahí, sino que llegaron a través de fomites, se les llama, que en la película no. Lo menciono. Lo mencionan como término, así como Ajá. los fomites. Y es todo esto. Ahora, lo interesante es que a lo mejor como no dimensionamos las cantidades de microorganismos, nos cuesta trabajo entender el número de veces que se puede tocar una superficie con otra y sigue transmitiendo microorganismos. O sea, por ejemplo, si tú llegas a tener una enfermedad como, bueno, para ponerlo en términos de virus, un norovirus, que es un virus transmitido por alimentos que causa vómito nada más, gastroenteritis y suele causar vómito y diarrea, pero no es letal ni nada. Pero para que lo entendamos, las personas que están enfermas de eso, o que se infectan de eso, secretan en su materia fecal 1 billón de partículas virales por gramo de materia fecal. Entonces, si tú te echas 300 gramos de popó, pues ahí hay muchos billones. Sí, claro. ¿Verdad? Entonces, Wow. si tú te llegas a manchar con 1 microgramo, pues te queda más de 1 millón de partículas virales. Entonces, tú tocas una superficie y luego si esa superficie toca otra superficie y otra y otra y otra, claro que se pueden dar cadenas largas, ¿no? El saludo, y eso es lo más importante, el saludo, por ejemplo, de mano, pues claro, si yo no tengo limpio las manos, yo toco a una persona y esa persona toca a otra y otra y otra, y sí pueden pasarse una cadenita de 10, 12, 20 personas que se contaminan las manos a partir de mis microorganismos, que es algo como que a veces no Dimensionamos. dimensionamos. O sea, es lo que te decía, o sea, hasta cuando estudias microbiología es No que estás empiezas acostumbrado a ver las empiezas a cosas en ver ese eso. nivel. Sí. Y el ejercicio que les había dicho el podcast pasado y se lo reitero que ustedes pueden tratar de mentalizar. Imagínense los microorganismos como pintura. Entonces, imagínate que tú tocas algo que está contaminado y literalmente imagínense que metieron sus manos a un balde con pintura roja. Ahora imagínense que siguen haciendo su vida normal. Ay, mi cuarto es un polo, güey. O sea, imagínense cómo va a quedar todo. Si yo meto mis manos ahorita en una cubeta de pintura roja y
yo sigo manipulando la compu y estoy aquí, de pronto toco la mesa, y ya, imagínense cómo dejo la mesa, Ujú. y luego Jorge la toca, y luego Andrea la toca, y todo el mundo empieza a tocar todo, ¿cómo va a quedar? Y entonces, Sí. si fuera visible, a lo mejor sería más entendible. Ujú. Sí, pero el problema acá y la ventaja de los microorganismos sobre nosotros es que pues no los podemos observar. Bien, ¿cómo vieron el asunto de la trazabilidad que se hizo de las diferentes ciudades a las personas? O sea, Lo de Hong Kong, que se fueron, Ujú. que de ahí, luego ella se fue a Chicago, luego de Chicago se fue a no me acuerdo dónde. A mí me pareció bastante interesante el cómo lo manejan. Siento que ese fue el aspecto, desde mi punto de vista, de la ignorancia total del tema biológico, del tema de microbiología. Siento que ese fue el aspecto al que le puedo atribuir más realismo desde mi punto de vista. Por el cómo están manejando la información, por cuál es la coordinación, por el cómo están tratando todo y cómo tratan todo ese tema de... hacen un comentario de... Nos están imponiendo ciertas medidas, pero recordemos que en el caso del H1N1 se pasaron de la raya Y no pasó nada. y no pasó nada. Ajá. Y les dice, preferemos alarmarlos en balde Sí. a que se pierdan millones de vidas. Y siento que es el aspecto más real y al que más le podría atribuir realismo desde mi punto de vista de ignorancia. Me parece muy interesante. Tengo una pregunta para ti, ahorita que me acordé de esto. ¿Qué opinas, así como exagerado, bien, se te hizo normal? ¿Te acuerdas cuando la científica esta que se contagió estaba en el cuarto de hotel y que empezó a notar los síntomas? Marcó a recepción y dijo, necesito el nombre, número de Ujú. esta persona y de todos con Sí, los que pues viven, claro. de todos con los que ha tenido contacto, sus familiares, amigos y todo. Sí, dentro de... En ese mindset, en esa situación, yo hubiera... Si yo hubiera sido la doctora, yo hubiera hecho exactamente lo mismo. Conoces la profundidad de este virus, porque conoces el riesgo, conoces lo La infeccioso que puede llegar a ser. Como mínimo, quiero todos los datos personales de esta persona para decirle, ¿sabes qué, güey? Hay chance de que te mueras en 4 días. Es lo más responsable que puedes es lo más hacer. responsable que sí. puedes hacer. Porque también esa persona luego se expuso a más personas. Ujú. Fíjense, desde esta nueva perspectiva entonces, hay dos planteamientos. El primero que les quiero hacer es, de pronto van a una fiesta. Ajá. Dicen, no manches, qué chida estuvo la fiesta. Había francesas, españolas, Qué cagadero. chinitos y no sé qué, ¡Qué padre! ¿No? Estuvo súper chido. Colombianos, Conocí gente de todos Del lados. mundo. Y es como, y lo vemos desde esta perspectiva ahora y es como, pues sí. Y entonces, sí puede haber una persona, por ejemplo, un francés o una francesa, que venga aquí con un virus que No él conocemos. normalmente se expone y ya no le pasa nada y que sí puede ser muy grave para ti. Y tú digas, ¿de dónde me enfermé? No sé. ¿Estuviste en contacto con alguien que estuvo enfermo? No. Fíjate No estuve en que- contacto con nadie que estaba enfermo. ¿Por qué? Porque el francés no Sí, estaba no. enfermo, Ajá. pero era portador. Ujú. Y el estado de portador es lo más grave que pasa también en esto de la No hay transmisión. forma de darte cuenta hasta que sucede, ¿sabes? No hay forma de darte cuenta hasta que ya estás tirado en cama. ¿Qué me está pasando? Y, ¿No? y ahí en la película lo manejan como muy rastreable. Pero es... Desde el punto de vista de las personas que, les digo, este porcentaje de la gente que sí se infecta y sí se muere. Ujú. Pero hubo mucha gente que se infectó y no se murió y que probablemente eran transmisores. Entonces, Ujú. ahí era como Sabían, muy fácil de... asintomáticos. Ajá, eran asintomáticos. O sea, ahí está muy fácil lo de, ay, estoy enfermo, pues déjame le hablo. Pero pues yo no estoy enfermo, pero sí me expuse a un enfermo, como cuando están haciendo esto de la oficina, donde estás trabajando, que juntan como varios compañeros. ¿Y tú cómo tuviste Sí. contacto cuando rastrean al que está en el Sí. camión? Ujú. ¿Tú cómo tuviste contacto? No, pues yo hice esto, yo hice aquello. Sí, me yo pareció hice... eso muy curioso que de repente todo el mundo sabía exactamente qué estaba haciendo a qué horas. Si a mí me hubieran llamado de que, güey, ¿dónde estuviste hace 3 días? No tengo difícil. idea. No sé qué desayuné hoy, no tengo idea. Sí, es difícil. Y ahí se pierde, se corta la cadena y valió madres. Y ahora, el otro planteamiento que les quiero hacer. ¿No les ha pasado que de pronto les llega un alimento así súper rico y dices, manches, qué rico está? Y a lo mejor vas a un restaurante muy elegante y dices, no manches, está bien caro. Claro, está muy caro porque el chocolate viene de Perú y las especias son de la India. Y esto es de aquí y esto es de allá. Y entonces tu plato también resulta ser Un popurrí. esta mezcla y tú de pronto empiezas a escuchar, ay mira, qué curioso, ¿verdad? Ahorita hay un brote de tal enfermedad en la India y normalmente, por ejemplo, la canela que tú tienes en tu casa puede tener ese origen. Ujú. Entonces, tú tienes canela que a lo mejor y tú dirás,
bueno, pues a lo mejor si me la como en un arroz con leche que va a hervir mucho rato no es problema, pero si se la pones encima al chocomil, Es un desmadre. ¿mataste microorganismos? Pues no. No. Ese es un tema que a mí siempre me ha llamado la atención y con el que yo he estado en contacto. O sea, mi También familia... te pasó. Ahí está. Pues mi familia es de Colombia y a mi mamá le gusta mucho cocinar colombiano. Hay una variedad de frijol Ah, ok. que aquí en México no se puede conseguir. Hay uno muy parecido, pero no se puede conseguir. Pero en Colombia, esa madre crece como- debajo de las ajá. piedras, ¿sí? Y mi mamá, cada vez que vamos a Colombia, mi mamá compra de que la harina para hacer buñuelos, la especia de tal cosa, pero en los aeropuertos no te dejan pasar esas Y entonces madres. ya entendemos por qué existe esa restricción. Sí, voy a seguir con esto un poquito. Mi mamá ha traficado kilos de frijol en la frontera Colombia-México muchas veces. Cuidado con lo que vas a decir porque así le, Estaba grabado. y porque así le pasó a Yostop. No, siempre ha querido, pero siempre la han detenido. Claro. Siempre, pues, una vez mi mamá se enojó mucho porque la caja de harina para buñuelos aquí en México es muy cara. Estamos hablando de que allá en Colombia te cuesta 50 pesos y aquí te cuesta como 300. Y a mi mamá le gustan mucho los buñuelos y desafortunadamente siempre se las agujerean y terminas en un cagadero con la ropa. Ah, Pero siempre sacan sus bolsitas de frijoles, siempre trae 1 o 2 kilos. Frijol y semillas y ese tipo de cosas. y no se las dejan pasar. No se las dejan pasar. Ha intentado sobornar a aduaneros de que te doy 1 kilo de frijol. No, señora, me va a dar los 2. Entonces, a mí siempre es un tema que me ha llamado la atención. ¿Qué tan profundo puede afectar el traer una variedad de frijol para acá? Mucho. Aparte de la biodiversidad. Hasta que escuché de un caso en Australia, que los gatos son una plaga. Que los llevaron... Por llevar especies que no eran el caso. no eran muy comunes, algo así. Y había una variedad de... Aves, creo. Un, O de ra- un ra- roedores. un ratón, algo así, y los llevaron para que cazaran ratones y controlaran la población. Ahora resulta que los gatos son especies ferales que no cazan por necesidad, sino que les gusta estar matando chingaderas. Y están amenazando muchas especies de lagartijas, de arañas, de Sí, peces. claro. Y ahí fue cuando me di cuenta y dije como que no, sí es una pendejada. lo que Aquí, está aquí en haciendo. México tuvimos el problema de la roya del café, que es un hongo que se llama Emileia bastatrix, que no existía en México. O sea, no existía nada. O sea, era muy común en América Latina en general. Es una enfermedad que destruye a la planta del café. Y México estábamos libres de eso hasta creo que fue en 2013, si no estoy mal, Ups. que se traficaron unos costales de café desde Colombia hacia Chiapas. Y esos granos de café venían contaminados con Emileia. Y la roya, hasta este 2021 que estoy hablando, ya es una enfermedad endémica. De que antes no existía, Y el ahora hongo ya. llegó y ya no lo podemos quitar. Algo así entonces ya pasa. existe. Así, algo así pasa con el plátano, ¿no? No sé. Algo leí de que el plátano... Alguna enfermedad Sí. también por lo mismo. Es que es el problema. A veces cuando ustedes les dicen, es que no puedes llevar guayabas, no sé, de tal a tal lugar, y tú dices, ay, ¿por qué Sí, no? por- O sea, piénsenlo, es que a nadie le importa si comes o no comes guayabas. O sea, es que ¿por qué te lo tomas personal? No, no es contra tu guayaba, es contra la población de guayabas de tu continente. Es porque hay estados de la República, por ejemplo, Esa es Sinaloa, Sonora. Ah, Sonora, Sinaloa, sí, es que Sí, Sonora los también. los de esos fitosanitarios. Han logrado erradicar muchas enfermedades de los cultivos. O sea, hay enfermedades que no existen en ciertos estados de la República porque han puesto filtros y Filtros, restricciones, todo eso. Entonces, que tú metas de contrabando guayabas no te tiene que dar mucha alegría porque estás exponiendo. Tú dirás, pero la voy a tener en mi casa. Pues sí, pero se para una mosca y luego ya vieron como toda esta dinámica. Es muy bueno Ay. ver esta película para que entiendan cómo se hace Para- como una Sí, cadenita. para que conceptualices el cagadero que un solo toque puede hacer. Exacto. Y entonces como... Eso aplica en varios sentidos. Esto a mi familia, que yo he visto algunos que dicen, ay, pues a mí no me dejan llevar esto, pero igual me lo voy a llevar escondido. No te lo lleves, o sea, No, lo van a pasar. que es mucha no lo van a urgencia, pasar. y que es muy urgente, o sea, es muy Es necesario. vital que te comas esa guayaba en Sinaloa. O sea, pues cuando vuelvas Es vital comes que te más. comas ese manzano en Sinaloa. ¿Verdad? Mamá, de verdad necesitas esos frijoles en Guadalajara. Hay mucho frijol en Guadalajara, no necesitas estos. O ya, si te urge mucho, pues habrá que buscar un proveedor que los traiga, Los pero que les dé un facilite. tratamiento antimicrobiano y eso. O sea, sí podemos hacer problemas. Oye, vamos hablando ahora, vamos a tener que dividirlo en 2 partes, yo creo. Las subimos una mañana y la otra el miércoles, no sé. Fíjense, otro aspecto bien padre de esto es cuando están estudiando el material genético del virus, Ajá. Ay, yo no- que dicen sí. que tiene, Está que muy tiene padre. material genético de
puerco y de Murciélago, y no sé qué. Sí se puede saber, y yo esto que les voy a leer ahorita lo saqué de un artículo donde se habla del virus de la influenza H1N1, la del brote del 2009. Tengo aquí una imagen que voy a leerles nada más, que es el ADN del virus, que en este caso, bueno, no es ADN, es ARN y está segmentado, son varios fragmentos, pero en función de ciertas secuencias se pueden atribuir a especies en particular. El virus de la influenza H1N1 del 2009 es influenza tipo A. Se detectaron todas estas secuencias que les voy a decir ahora, pero también se rastreó su origen. Está compuesto de fragmentos de ave de Norteamérica, humano, otra ave de Norteamérica, cerdo de Norteamérica, cerdo de Euroasia y cerdo de Norteamérica. O sea, esta sola partícula viral de la que hicieron como este estudio genético, esta secuenciación, tiene de aves, de cerdos de dos lugares del mundo, pues bastante alejados. Un charco de distancia entre ellos. Y de humano, ¿sí? Que curiosamente, el virus de la influenza, bueno, y lógicamente ahora, sabemos que también puede infectar a estas especies. O sea, es una enfermedad que compartimos con las aves y con los puerquitos, o sea, no es exclusiva de los humanos. Cada vez que los virus infectan a cierto hospedero, como todas las partes de los virus se hacen por separado y luego se terminan juntando, es como si fuera un robot. Entonces, haces las secuencias de ADN, o en este caso de ARN, por un lado, las cápsides, que es como la cubierta, por otro, otras proteínas por otro, y luego al final en un proceso que se llama ensamblaje se junta todo, pues terminas metiendo ADN del propio, o ARN del propio virus, pero también te llevas unos pedacitos del hospedero que está ahí. Es un popurrí de cosas. Sí, y al final, y como los virus no tienen manera de reparar, o no como otro tipo de células como las de nosotros, virus que ni siquiera son seres vivos, no tienen mecanismos de reparación, literal, error que cometan, error que se va a quedar ahí. Y esto aumenta su tasa de mutación y los hace muy difíciles de erradicar. ¿De qué depende? Porque luego dicen, es que hay nuevas variantes y qué horror. Cada persona que se infecta produce nuevas variantes. Tú, si te infectas de COVID, dentro de tu cuerpo vas a empezar a producir el COVID que te infectó y tú vas a empezar a producir variantes nuevas con los propios errores que cometan tus células durante la multiplicación viral. Si tú tienes la mala suerte de que tu cuerpo haga una variante más peligrosa, pues ni modo. Ajá. ¿Y de quién fue la culpa? Pues tuya. Pero no es tu culpa realmente porque no lo hiciste conscientemente. ¿Sabes? La persona dice, no, es que lo tuvieron que hacer en un laboratorio. Cada uno de ustedes son un laboratorio. Se están incubando virus y están dispersando tu propia variante. Entonces, si al final, pues tú produces una nueva, pues va a surgir una variante nueva y tú vas a ser un infectadero. Entonces, por eso también es muy importante entender que si tú te infectaste y a ti a lo mejor no te hizo tanto, a lo mejor tu cuerpo hizo una nueva variante que a alguien sí le va a hacer mucho. Entonces, entender cómo esta dinámica de multiplicación de los virus es crucial para entender cuál es tu papel como ciudadano en la salud pública. No nada más como un transmisor, sino como un generador de enfermedades. Cuando te das cuenta es una responsabilidad bien pesada. Sí. Y no puedes controlarla. Wow, qué fuerte. Es que esa parte está muy... Pues sí, o sea... Depresiva. Aparte depresiva. Porque pues es como de, ok, me deprimo por no salir, pero si salgo me voy a deprimir más porque sí. O sea, si mato a alguien por la variante que yo produje, porque pues... O sea, nuestras células cuando se replican y de repente mutan, cometen errores, pues ya solas se suicidan. Entonces, pues bueno, idealmente. O sea, idealmente. ¿Hacen eso? Sí. O sea, por eso no tienes tumores normalmente. Y es lo malo con las células cancerígenas. O sea, las células cancerígenas no tienen ese no tienen el coraje ese mecanismo. Ándale. No son tan cobardes como para... Vaya, se quedan ahí. No se sacrifican por el bien de todos. Exacto. Wow. Entonces, y los virus, pues ni se diga. O sea, ellos ni siquiera están vivos, no saben qué están haciendo. Ellos solo se replican y ya. Entonces, pues por eso, o sea, las variantes sí existen. Y entonces, pues es esa responsabilidad, o sea, de que... Verde. O sea, voy a matar a alguien... o me mato yo, o sea, ¿qué va a pasar aquí en esta situación? Eso me pone a pensar, cuántas veces, en cuántas situaciones no hemos sido nosotros, y creo que esto va ¿cuántas veces no hemos sido nosotros los culpables de que alguien más termine muy grave en una condición muy grave sin darnos cuenta? Sí, ni te porque enteras. Nuestro cuerpo reaccionó distinto a su cuerpo por, wow, sí, ni te enteras. No hay forma. Y ahora que hablamos justamente de qué tan grave es, otro aspecto que se toca en la película, que vivimos con este asunto y que además es muy histórico, ahorita les cuento por qué,
es el hecho de qué hacemos con los cadáveres. Échenles cal. Le echas cal, lo dejas al lado de la calle y pues, Al sol. Ay, le no. das 20 pesos al de la basura y pues que se vaya, güey. Es que, Y le dejas un six encima. es que si ya lo vemos así, no nada más es la persona viva, sino los cadáveres son un problema también de salud pública. Claro. ¿Sí me explico? ¿Y qué se hace con ellos? Normalmente lo que se hace o lo que se procede en estas casas es la incineración. Pero estamos hablando de que si el cadáver pudiera llegar a transmitir de alguna manera, normalmente por contaminación cruzada, porque ya no está respirando, pero probablemente en su cuerpo Alguien todavía hay. Lo tocó todavía o Entonces, había fluido. no te van a permitir un funeral, no te van a permitir tener contacto con tus muertos. Yo, bueno, en mi caso, por ejemplo, mi papá falleció hace unos años y sí recuerdo como lo sanador que es el proceso de, Verlo irse. sí, de todo el proceso que lleva la muerte, ¿no? Hacer, como decía, pero este asunto psicológico es muy importante. Entonces, sí, gracias a Dios no he tenido durante esta pandemia que lidiar con eso, pero sé que muchas familias que nos ven sí tuvieron que lidiar con el hecho de que se murieron sus familiares y no pudieron ni siquiera tener acceso al cadáver, ¿sabes? Era lo que mucha gente se quejaba, de que es que no nos lo están dando y nada más se lo están inventando. No, no es que se lo estén inventando. Si te lo dan, te mueres. No, Puede bueno, ser. no O te vas a mueres. reunir ajá. a gente en un lugar a velarlo y va a haber más Por contagios. pura ley de probabilidad, si lo vas y lo velas y se reúnen 20 gentes, 2 güeyes de ahí se te pueden morir. Ujú. A mí, como anécdota personal, toda mi familia se contagió de COVID. Ok. Sí, tuvimos, por un descuido de mi papá, salió un viaje y se contagió. Y yo Ok. tuve la suerte, porque fue una fortuna que fuimos a internarlo, y yo todavía pude acceder al área de, ¿cómo se dice? Al área de COVID, al área de observación de COVID, para verlo varias veces. No voy a decir el nombre del hospital para no quemar a San Carlos, el doctor Javier. Ah, No voy a decir el nombre del hospital porque la verdad fue una irresponsabilidad de ellos muy fuerte, pero porque mi papá se quería dar de baja. O sea, mi papá nunca había entrado a un hospital en su vida, es un hombre de 70 años que jamás había entrado a un hospital. Y de repente, a 2 meses de que muere mi tía por COVID, por neumonía típica, ahí lo internan. Por exactamente lo mismo, pues se estresó mucho, ¿no? Pero sí recuerdo que fue muy impactante para mí cuando fuimos y lo dejamos y el doctor nos dijo de que si hay que entubarlo, despíanse porque las posibilidades de que sobreviva son muy bajas. Mi papá es un hombre de 70 años, hipertenso, Que yo pudiera verlo todavía unas veces más, cada vez era como de que, bueno, tal vez si más ya paz. no pasa de aquí, lo vi una vez más. Y si ya no pasa de aquí, lo vi una vez más. Es algo bien choqueante y me acuerdo estar ahí afuera del hospital llorando porque dije que, güey, mi papá se muere ahorita en 5 o 10 minutos como el güey que acabo de ver que se lo llevaron a Sí. chingar a su madre. Pobrecito señor. Mi papá tiene un 70% de probabilidad de que le suceda. Y cada vez que lo volví a ver, dice que qué bueno que lo puede volver una vez más. Mi mamá no pudo, mi hermano no pudo, yo sí pude, afortunadamente está bien, afortunadamente se recuperó. Pero sí es una sensación bien fea. Sí. Sí, de que, güey, si se va. La Y es- última vez que lo viste fue en la silla de ruedas. y es algo a lo que no estamos acostumbrados, o sea, nadie nunca estuvo Ni preparado. ni preparados. Y en general todo lo de la pandemia nadie estaba Nos preparado, golpeó de una manera en obviamente. la que no podíamos sentirnos a gusto tomando las medidas. Tengo una pregunta que me surgió desde el inicio de la pandemia que en mi cabeza suena un poco lógica, pero si todo el mundo, se guarda 15 días, ¿funcionaría de algo? Sí. O sea, literalmente sería la manera Es la idea. Sí. Ok. Eso trataron de hacer en las vacaciones de Semana Santa y Pascua. Era la idea, porque Sí, sí. en esos 15 días no íbamos a ir a trabajar muchos porque estábamos de vacaciones. Era como el periodo ideal. Y Sí. lo que pasó fue que se saturaron las playas y las carreteras Ujú. de gente que se quería ir de todas. Es que les digo, esta pandemia no nada más nos demostró la facilidad con la que un virus se puede dispersar, sino lo egoísta que es la ¿Qué gente. puede llegar a ser la gente? ¿Sabes? O sea, O sea, esos 15 días nos hubiéramos encerrado todos, literalmente 15 días, y estuviera Otra siendo muy historia diferente. sería. Pero eso no Ujú. pasó. O sea, nunca hubo un aislamiento total, y menos los 15 días de vacaciones. Y de ahí, todo se volvió un desastre. Al menos aquí en México, todo se volvió un asunto, pues prácticamente Y todavía. incontrolable. Y por último, el último tema que les quiero decir hoy es, o sea, de esta misma película, es el asunto de la famosa Forsythia. ¿A qué les sonó? Dióxido de cloro. O sea, ¿verdad? Que es increíble que lo hayan hecho con tantos años de anticipación y haya como tantos
simbolismo que de verdad sí atravesamos. Resulta por que los eso. Simpsons no son los únicos que predicen. O sea, fue la Forsythia, si no les ha tocado ver la película, pues un spoiler. Pero que no es spoiler porque ya lo vivieron. 10 años. 10 años Es, después. un extracto de. Bueno, todo es un extracto naturista de una planta. Es pura homeopatía, sí. Ajá. Y bueno, en el caso de esta película, una persona, un como bloguero. Ujú. Yo te traigo unos detalles. Un bloguero por ahí trató Health coach. de decir que una Bárbara del Regil de esa época. Una Sí. Pati No, no, Navidad. no, Pati ahí. Navidad. Pati Navidad. Saludos, Ay. Pati. Recurrente mención de este podcast. Sí. Bueno, él dijo que se había curado con esto y así. Y el asunto es, y vuelvo al punto que había dicho antes. Si te decían que de cada 10 infectados, 12 morían, 8 no. Comieran lo que comieran y tomaran lo que tomaran, 8 no. Y depende de su sistema inmune. Ujú. Pero si yo soy de los 8 que no me morí y de pronto digo, es que ¿sabes qué hice? Durante todo el tiempo que estuve enfermo, diario desayuné tamal. Entonces podemos decir que los tamales curan. ¡No! ¿Sí me explico? Entonces, por Sí. eso es importante la investigación científica, porque hay cosas que aparentemente están relacionadas y pues no, realmente no están relacionadas. ¿Sabes? Eso a mí me recordó cuando lo vi al final de la película que le decían de que ves que tú fingiste los síntomas. una Estuvo, cosa y él así. fingió que estuvo enfermo. Me acordó mucho de una frase que me decía mi maestra de estadística. No en la universidad, porque nunca conocí a la maestra de la universidad. Nunca Saludos. fue en 6 meses. Saludos, Gabriela. Ah, presencial. Sí, cuando estaba en presencial. O sea, Así un chingo. Pero me decía mi profe de estadística en la prepa, me decía, tú puedes llegar y decir que en la temporada donde que la gente que come paletas es más propenso a ahogarse. sí, hay Y puedes hacer esa relación y decir, las paletas hacen que se ahogue sí, la gente. hay Un un estudio. antecedente histórico Sí. de eso. Pero te estás obviando muchas cosas, como por ejemplo, la gente come paletas cuando va a la playa, cuando está en las piscinas, Cuando hace está- calor. Cuando hace calor, entonces, si no tienes todos los factores en cuenta y la desinformación la tomas como, si esto es información no Sí. bien fundamentada, la tomas como algo real, haces un cagadero rapidísimo, y no solamente en cuestiones de pandemia, en lo que sea. Un ejemplo bien claro de esto es las criptomonedas. Es un sistema económico virtual que se basa solamente en rumor y en cuánta gente tiene cuánta cantidad. Es Sí, un es cagadero. Todo el cierto. mercado de especulación es un cagadero y es atenerse a lo que las demás gentes piensan. Es un mundo de desinformación increíblemente grande. Y es ahí el ejemplo que yo siento más palpable fuera del COVID. Sí, claro. Como eso del dióxido de cloro, ahorita que lo ponen así de 8 no se murieron porque comieron tan mal. Pues sí, o sea, las personas que tomaron dióxido de cloro y no se murieron son las que están pasando la palabra que no se murieron. Y obviamente se las que murieron. murieron pues no pueden decir que no les funcionó porque pues ya. ¿Ves? Sí, pues sí. Sí es cierto, o sea, nunca lo había hecho ese Y, Pero mira, se muere muy déjenme, rápido. y déjenme les digo algo. Yo en su momento hice un video aquí en vivo que todavía está Sí. guardado ahí, que se llamó Desmintiendo mitos del COVID, y ahí yo hablé sobre este asunto y sobre el doctor pseudo doctor, doctor. que estaba promocionando Pseudo. eso, y yo lo investigué, hasta les conseguí sus certificados universitarios Sí, los apócrifos. títulos. Se los puse ahí en el video, ahí está, todavía lo Sí, tengo ahí guardado. Decía origen Tepito. Ahí, no, ojalá, el tipo estaba en una universidad así ¿En de... Alemania? España. No es alemán, pero estuvo en una universidad gringa, pero en esa universidad estudiaban cosas como ufología, así de Gente, o ovnis, sea, la lectura de los astrología, auras. ciencias. lectura de auras era una materia, o sea, Lecturas del que está muy pliegue de- interesante, porque de eso físico-química, pues lectura de auras son increíbles, pero bueno, entonces fue como pelear contra este tipo y, o sea, el asunto de estar como tratando, que la razón por la que yo lo hice, en el caso, por ejemplo, de la Forsythia, de la película, creo que era un asunto que era naturista, no hacía daño a la salud en sí mismo. Está sonando el teléfono. Espero el copyright. Cállalo, los que nos cobran. No, te creas. Disculpen. No hay Es una problema. alarma, una medicina. El punto de eso es que yo decía, es que si fuera cualquier extracto naturista, yo igual diría, no sirve, pero si quieren, tómenselo. Ujú. ¿Sí? Pero aquí el problema es que el dióxido de cloro es una sustancia química que hace daño, Es tóxico. que es tóxica, Y eso sí está que es comprobado. sí, y que oxida las células, y que se puede usar, por ejemplo, para desinfectar el agua. Es que es un desinfectante, se puede usar para desinfectar superficies, y la concentración está controlada, y no es en gotas. O sea, es que, ¿sabes? Mire, mi mamá, salud mamá, Hola, un señora. día fue a dar al hospital, porque mi mamá es diabética, se inyecta insulina, y un día se inyectó insulina, y a las horas se le fue, y dijo, ay, no me puse la insulina, y se la volvió a poner. Entonces acabó como con 30 de azúcar y fue al hospital. Y ahí, mal, ¿no? A lo que voy es que La puede dosis hace el pasar. veneno. Sí, y puede pasar
que tú, si estás usando una sustancia que sabes que es tóxica, que aparte no te ayuda para nada, ¿por qué te la tomas? Y tú dices, es que pues nada más le pongo poquitas gotitas. Sí, pero puede ser que algún día se te vaya de más, que se te olvide, que... Y además, acuérdense que muchas sustancias tóxicas hacen daño por acumulación, es un daño como el alcohol. Que de hecho una persona me peleó en los comentarios y dijo, pues yo tengo años tomando el dióxido de cloro y nunca me he hecho nada. Y yo le dije, mi papá decía eso del alcohol y se murió de cirrosis. Mi papá duró años tomando alcohol. Años, hablo desde que más de 20 que yo tenía de edad, o sea, más o menos cuando tenía como 23, creo. Estoy seguro que mi papá, 23 años, estuvo tomando alcohol. A ver, yo tengo una pregunta. ¿Bajo qué circunstancia, qué tiene que estar pasando para que digas, antes de la pandemia, voy a empezar a tomar dióxido de cloro? ¿Por qué? Había gente que lo hacía de todas maneras. Pero, o sea, yo sé que había gente, conozco a familiares amigos que antes de la pandemia ya tenían sus frasquitos de dióxido de cloro. Porque este hombre los comercializaba con milagro. Ajá, o sea, que de te curaban todo. Curaba todo. Es que, a ver, concéntrense. Si algo tan barato y tan fácil de acceder curara todo, ¿por qué hay tantos enfermos? No sería tan barato y tan fácil. ¿Y por qué hay tantos? Uh-huh. Si curara el cáncer, ¿por qué hay tantas personas con cáncer? Si es tan fácil de preparar y de tener acceso y lo compras por Mercado Libre. ¿A qué mate ateos? Entonces, si algo es tan sencillo, ¿por qué hay tantos? Uh-huh. Y luego dicen, es que la industria farmacéutica, bueno, ya saquen a la industria farmacéutica de la ecuación. Entonces, a ver, todos los enfermos de tal padecimiento que se tomen la sustancia, seguro, las personas cuando están en una situación de enfermedad grave y que la medicina tradicional no les da mucha esperanza, optan por todo ese tipo de medicina alternativa. ¿Sí? Y hay cierta medicina alternativa que a mí en lo personal me parece que debes acompañar con tus tratamientos. Por ejemplo, aquella que tiene que ver con masajes, con meditación y todo eso, porque el estado en el que tú entras físicamente de relajación y demás ayuda a tu tratamiento. Cuerpo, ¿sí? ¿Sí? Pero de ahí a que te estés tomando una sustancia tóxica, o de ahí a que te estén sobando el aura, o sea, que ni siquiera te tocan. Es como, bueno, si te relajas y eso, pues ve. Te voy a poner unas piedras encima. Sí, dije, bueno, si te relajan, pues ve, pero entiende que vas para relajarte. Supongo que eso afecta mucho. Volviendo otra vez a una anécdota personal, mi papá fue diagnosticado hace poco con miastenia gravis. Realmente no existe un tratamiento como estable para eso. Y no sé si saben qué es la enfermedad o qué hace. Eso. Es una enfermedad que hace que tu sistema inmune ataque los neuroreceptores que se encargan de mantener la cabeza en su lugar. Okay. Entonces, mientras más va progresando, o sea, se te caen los párpados, se te cae la cara, la mandíbula y hasta la garganta y dejas de respirar, no porque se contrae, sino porque ya no se sostiene. Okay. Entonces, muchos doctores, mientras mi papá estaba en este proceso de que, güey, no puedo levantar la cara por más de 20 minutos, le dijeron, métete a lo naturista pensando que te va a hacer bien. Porque en este tipo de casos lo que salva a los pacientes es el placebo. Es el placebo. Y mi papá siguió con su tratamiento y eso fue lo que le dijimos. Métete lo que quieras naturista. ¿Quieres hacerle a los chochos? ¿Quieres hacerle a las agüitas? ¿Quieres meterte? Porque jugos, le dieron gotas de CBD. ¿Quieres métete de todo? Pero no quites su tratamiento. Y le ha ayudado bastante a sentirse mejor, la actitud. Y en ese punto sí entiendo, ¿sabes? Como el placebo de que, ay, me estoy sintiendo mientras acompañe relajado. la vigilancia médica, pero pues, y no te haga daño, porque yo por eso hice el video y estaba muy molesto y duré días investigando al tipo y me fui a la página de su universidad, no más investigué a sus maestros, o sea, ¿sabes? O sea, yo dije, ¿quién le da clases a este hombre? Sabía quién era su perro. Y lo peor fue que cuando me meto a la página de la universidad, en la página de la universidad hay un disclaimer que dice textualmente que aunque fulano es egresado de esa universidad, no aceptan, no aprueban el uso del dióxido de cloro. Lo está diciendo una profesora que se dedica a dar clases de leer el tarot. Es que vio en nuestro futuro que era una idiotez. Supongo que ya entre la gente que ya está medio loca, ya es como que no, este güey sí ya. Entonces, sí, fue como de... Sí, fue un poco más para es allá. que ¿saben qué? Si le quieren dar por el lado esotérico, esta doctora tiró las cartas y dijo, el dióxido de cloro no sirve. Si no me creen a mí, que eran las cartas. Había ahí en el cuerpo académico, había una astróloga. Entonces ella vio la constelación y dijo... Marta me está diciendo que este güey es un pendejo, no le hagan caso. Alguien le vio el aura al egresado ese y dijo, su aura es negativa, esto no sirve. Entonces, por donde le quieran ver, o sea, hasta ellos dijeron, no se pasen. Y entonces mucha gente lo empezó a consumir, grave error.
Bueno, Sí. conclusiones de la película. La película está buena. A mí personalmente me parece que es una película... Muchas películas del 2010, de ese rango de... Debo decir ese rango de edad, pero de ese periodo de tiempo. Sí. Tienen esta desventaja de que terminan envejeciendo muy mal porque la filosofía y los nuevos pensamientos que tenemos ahora, a los que tenemos hace 10 años, son muy, muy, muy radicales. Puedes ver cualquier película de ese periodo de tiempo y te vas a dar cuenta muy ¿Qué hago? fácilmente. Sí. Pero esa película, por las circunstancias en las que hemos estado ahorita, envejeció terriblemente bien. Y en muchos casos rebasó Rebasó las las expectativas y las proyecciones. Además, ver a actuar a Matt Damon siempre me hace sentir bien conmigo mismo. ¿También en porque- Interestelar? En todos, A mí porque si Interestelar me cae muy él gordo. puede ser un gran actor con solamente 2 expresiones faciales, yo puedo hacer lo que sea. Esa escena donde le dicen, tu esposa se murió. ¿Puedo hablar con ella? No, señor, Bueno, ya es se el murió. trauma. Pero qué no, pero es toda La la película, se queda así expresión, como... Ok, sí, esta es mi cara de mi esposa y mi hijo acaban de morir. Sí. ¿Sabes? Si él puede actuar y llegar a ese nivel con 2 expresiones faciales, yo puedo hacer lo que sea. Y eso me hace sentir bien. Sí. ¿Tú, Jorge? Yo me concluyo en que esta película la tienen que ver todos los que quieren tener una idea. O sea, sepas o no sepas de este tema, ve esta película, en serio está en Amazon Prime. Y o sea, te da una idea muy buena sobre la gravedad del problema en el que estamos ahorita. Que bueno, o sea, ahorita ya la ventaja, ya tenemos vacuna, ya está muy avanzada esa Está situación. fluyendo ese pedo. Ya Por está suerte no es fluyendo. intranasal, Pues, como la ¿por de qué la por suerte? película. Pues qué dolor en la nariz. Ay, pues haz de cuenta que se te mete agua en la nariz, ¿no? No No sé. sé. No inyectan, Nada no es más inyectada. Como que las personas de... ¿No Pero viste? a mí no me gusta meterme nada en la nariz. O el perico, digo, ¡no, qué horror! ¡Ay, no! Revelándose aquí, no. Yo todo lo que sea, por la nariz y por las orejas, no. O sea, no, me da... bueno. Acabo de revelar una fobia mía, o sea, lo que sea por la nariz y por las orejas, solo me da un... Es más, y también por los ojos. Yo nunca en la vida, ¿Te has puesto gotitas en los ojos? yo a mí mismo, nunca me puedo poner gotas en los ojos. Yo no sé por qué. No porque no me atimo, no me atino, es porque no me animo, o sea, porque me da miedo. Ok. Es porque estoy así y tengo pánico. En los oídos, en la vida, siempre necesito ayuda y ya soy un adulto de 30 años que requiere, le dicen, te vamos a restar unas gotas para los oídos y yo por dentro digo, no, por favor, mejor inyectenme, o sea, es que no. Inyéctame, Y por por la favor. nariz, por los oídos y por los ojos, mejor no. Ah, perdón. Bueno, Tenemos la vacuna. La vacuna es una película muy buena, desde un punto de vista microbiológico es excelente. Conclusión, 10 de 10. La verdad es que sí, está muy, muy, muy padre. Sí, la recomiendo, sí, la volveré a ver, la vi, ya esta es la tercera vez que la veo. La primera vez la vi con mi mamá, me sirvió para enseñarle muchísimas cosas al respecto. Yo sí le estaba pausando que mira, es que ahí pasó te fijaste cómo tocó y así, entonces, chulada, para describir, o sea, visualmente, qué está pasando. Entonces, sí, Ahí también se recomienda. me gustó en general y creo que vista con la perspectiva de la actualidad es infinitamente más significativa, mucho más simbólica y creo que no hay manera de que la veas sin sentirte personalmente identificado con algo. Sí, La con algo, grabación cualquier cosa. que no existió, el estar escuchando de nuevas cepas, el ver laboratorios de cierto nivel, el cómo los investigadores entre ellos o el gobierno cómo puede influir en que ciertos investigadores sí hagan, no, el secuestro de esta investigadora para forzar haya vacunas, el tráfico de vacunas, o sea, toda esta situación, vaya, al final son problemas que se han visto Sentimos como exagerados, pero son reales. y ya a la luz de la evidencia, ¿sabes? Yo antes sí llegué a pensar en algunos momentos como de, ay, ¿cómo puede haber gente tan irresponsable y Ajá. así a esos niveles? Y pues ya no dudo nada. Vamos a concluir el día de hoy porque ya nos alargamos mucho. Ahí seguro que lo vieron en 3 partes. Pero bueno, el día de hoy preparamos Jorge y yo datos curiosos. Esta va a ser una nueva sección que no tiene nombre. ¿Le pusimos nombre? No lo pusimos. Pues vamos a dar 3 datos curiosos. Él preparó 3, yo preparé 3 y nuestro invitado preparó 3 también. Solo que los invitados no tienen que hacer datos curiosos de microbiología. Pueden ser de lo que ellos quieran para darle un poquito de variedad a esto y que también nosotros aprendamos De otras cosas. cosas claro. nuevas. Entonces, 3 datos curiosos en menos de Un minuto. 1 minuto cada uno. No necesita poner cronómetro. Ah, bueno. Pero pues si alguien se extendió, pues ya es como rapidito. Ok, ¿quién empieza? ¿Quieres empezar tú? Sí, porque los tíos van a ser mejores y no quiero que No, me empaques. quién sabe. No, No, claro no. que no. Bueno, dato número 1.
Antes de que se desaprobara la generación espontánea, se creía que la vida se generaba gracias a una energía que se nombró fuerza vital y fluía en el aire. Ok. ¿Y el éter? Sí. Ándale, fíjate, ¿cómo, Ahí está ¿sí el la éter. conoces? Tú sabes. 2. En los 1800 se utilizaba gelatina como agente solidificante en los medios de cultivo, pero presentaba como mayor inconveniente su punto de fusión, ya que se volvía líquida en las temperaturas de incubación necesarias para ciertas bacterias. Fanny Hess, una cocinera y esposa de Walter Hess, propuso que se usara el agar como nuevo agente en lugar de la gelatina. Esto yo quiero decir que es curioso porque es una mujer la que aportó uno de los cambios más importantes a los medios de cultivo en la Y actualidad. si ustedes buscan en cualquier libro de microbiología, dice que el agar fue una aportación de Robert Koch. Y es mentira. Fue Fanny Hess. Sí. Y el tercero es que existe una bacteria que se encuentra en los sedimentos oceánicos de Namibia llamada Thiomargarita namibiensis, cuyo tamaño puede llegar a ser el necesario para ser vista con el ojo desnudo. La única bacteria que se La puede única ver. bacteria que se puede ver a simple vista. Que se llama Tío Margarita. Está bien bonito su nombre. Sí. De hecho, tú nos las enseñaste y es de mis favoritas Sí. desde que la mencionaste. Y aparte yo, todo tonto, decía siempre, "Ay, si algún día descubro una bacteria, le voy a poner como Muñicela o algo así. Muñicela. Y alguien le puso una Tío Margarita, ojalá se llamara Margarita. O no le entiendo, pero me encantó. O sea, qué poeta. Muy bien, muchas gracias, Jorge. Vas. Los míos no están relacionados con nada de esto. Obvio. Sí, Dale. ahí va. Ajá. La orca es un depredador natural del alce, ya que estos pueden bucear 6 metros para comer algas. Qué no sabía. Los alces bucean. Los Fíjate. alces bucean y las orcas son sus depredadores naturales marítimos. En 2010, Mazda tuvo que retirar alrededor de 60,000 coches de México, Estados Unidos y Canadá porque tenían una falla en un respiradero cerca del tanque de gasolina que hacía que las arañas incubaran ahí. Amigos aracnofóbicos, Si saluditos. tienes un Mazda 6 del 2009 al 2011, vea que lo chequen porque chance tiene arañas y puede explotar. Ay, Y O chance se crea un Spider-Man. chance, no sé. Vemos. Queremos ser más en el Entre multiverso. los gases del motor y la temperatura y las Ay, por ahí está el arañas. radiador, no sé nada de carros, pero si puede estar radiador, sí, No es radio. radioactivo. No, el radiador no es nada de radioactivo. carros. Yo creo, 24 años. 24 Muy bien. años. Y mi último dato es que a la fecha del 2020, 52% de la información que había en internet era manejada por bots, maliciosos o no maliciosos, sea verdadero o falso, el 52% de la información era manejada por computadoras. Se transmitía solamente entre computadoras y por computadoras. Todo. Por Dios. Está Qué interesante miedo. eso. Ay, yo Ya hemos amo ese hablado de tema. eso. Amo ese tema, me fascina. El futuro apocalíptico tecnológico y este tema me apasiona. No, espero no vivirlo, pero, o sea, como esa parte de la ciencia ficción me vuela la cabeza. Está chido. Sí. A mí Muchas me gracias gustó. por los datos. Bien, mis 3 datos favoritos es que existe una bacteria que se llama Delovibrio que tiene la capacidad de infectar a otras bacterias. Es normal saber que las bacterias se pueden infectar con virus, porque hay virus como los bacteriófagos que Bacteriófagos. infectan bacterias, y Delovibrio es única en su clase porque es una bacteria que infecta a bacterias gram negativas. El tamaño de la bacteria gram negativa es importante en cuántos delovibrios se van a multiplicar. Una E. coli, por ejemplo, que es chiquita, saca 4 delovibrios. Bacterias más grandes pueden sacar hasta 20 delovibrios por cada multiplicación. El segundo es que sabemos que existen enfermedades que compartimos los humanos y los puercos, los humanos y las aves, las estuvimos mencionando, pero existe una enfermedad que se llama la casiosis, que es causada por una levadura que se llama la Acacia loboi y que la compartimos los humanos y los delfines, así que sí, es como muy curiosita porque no es como muy común, pero saber que los delfines y nosotros vamos a infectar Compartimos de lo algo. mismo, está como... Poético. ¿En qué momento? No necesitas transmitirte en un delfín, es de ambientes marítimos, por eso, pero es muy común en ellos y pues relativamente común en los Mi humanos. sueño es infectarme con esa vale. Mira, tengo la enfermedad de los... ¿Por qué De se los llama? delfines. Otra cosa, esa enfermedad se llama la enfermedad del lobo y no se llama la enfermedad de los delfines porque el que la descubrió se llama Jorge Lobo. Es la enfermedad del lobo, Oh. es como el agua de limón, que ¿Qué? es del chat, es como Se va a la tomar enfermedad Una del gran lobo. posibilidad ahí, la desperdició, pero la aproveché chido. Sí, pues la enfermedad del lobo, que en realidad le da a los delfines y que también se transmite a los humanos, es como muy bonita. Y por último les quiero decir a propósito de la actual vacunación y sobre todo porque la mayoría del público que nos observa ya está en edad y ya debió registrarse para la vacunación. Recuerden que la poliomielitis es una enfermedad viral que en México tiene erradicada 32 años.
gracias a la vacunación. Y la viruela en el mundo tiene erradicada 40 años gracias a una campaña mundial de vacunación como la que estamos pasando. Riza Islam es un actual youtuber y bloguero que es de los principales detractores de la vacunación y está motivando a través de las redes sociales a las personas a no vacunarse. Y él nació en 1990, tiene 31 años. Qué fácil es ser antivacunas cuando no viviste la viruela y no viviste la poliomielitis. Hace poco hubo un brote de una enfermedad que ya está erradicada, ¿no? ¿Cuál fue? No tengo idea. O O sea, hay enfermedades que son como de muy baja transmisión, pero todavía no tienen como el dato de erradicado. Pero bien, al menos estas dos. Y miren, la polio, que es no tan antigua, sus abuelos, incluso sus papás, podrían contarles acerca de personas que conocen que quedaron afectadas físicamente por la polio. Es una enfermedad que acompañó a la humanidad. O sea, hay grabados egipcios donde se ve vestigios de poliomielitis. Y tenemos 32 años, al menos en México, en países de primer mundo un poco más, pero al menos en México tenemos 32 años con enfermedad erradicada, gracias a la vacunación. Si ustedes conocen a alguien que sea antivacunas, mételo zape. sí, y les tengo de dos. O le presentan a alguien que tenga poliomielitis, o pregunten a sus abuelos, a sus papás, para que les platiquen de cómo era la vida antes, saber que un niño, sobre todo se transmitía en niños, se enfermaba y cómo perdía funciones corporales gracias a esta enfermedad. Y para nosotros, incluso para mí que soy más grande que todos ustedes, esta enfermedad para mí en mi día a día nunca fue una realidad. No fue algo que yo me preocupara, no fue que yo me enterara que un compañerito. Y eso es gracias a la vacunación. Y no más. Bueno, ¿listos para despedirnos? Pues muchas gracias por haber estado aquí una vez más con nosotros. Recuerden que yo soy Jorge Muñiz. Y yo soy Jorge Ochoa. Y nos vemos. Espera, todavía no toca. Lo siento. Ah, no, sí, no, tocaba otra vez. Es que nunca habíamos tenido invitados. Sí, es la primera vez que han invitado. Recuerden que yo soy Jorge Muñiz. Y yo soy Jorge Ochoa. Y yo soy Andrés. Y que nos vemos Y nos oímos en la siguiente oportunidad. Que tengan un gran día. A mí ya no, Excelente. pero igual, ahí los dejo. Antes de concluir, ¿puedo aventar 2 datos de delfines? A ver. que le hice que se acordara. Me acordé. Número 1, los delfines son unos... hay muchos animales en el reino animal que se drogan por placer. Ah. Los delfines se meten toques de pez globo. Los golpean para que se inflen, y ya una vez que se inflen los van y los mastican, los muerden. Sí, para la toxina. Para liberar la toxina Me encanta. los pone high. Y segundo, los delfines organizan violaciones masivas. Eso se ha escuchado también. Los delfines son un poco culeros. Sí. Ay, Por eso los Simpsons los usan como que un día nos van a invadir los Ujú. delfines y así. Y porque no son malos. solamente de propios delfines, sino agarran especies así de que al azar y ahora todos contra él. Uno extra que me acabo de acordar, ¿De delfines? durante delfines. El proyecto MK Ultra, que fue una realidad, Sí. lo puedes buscar, Lo conozco. tenía una división encargada de tratar de enseñarle lenguaje a los delfines mediante estimulación inyectándoles LSD. Ajá. ¿Qué fue lo que pasó? Que un delfín se enamoró de su entrenadora y cuando la separaron, fue y se ahogó, Ya no quiso salir a ya no respirar. quiso respirar, se deprimió y se suicidó. Entonces, Yo sí. estoy en contra de que enseñen a los delfines a hacer cualquier cosa porque yo estoy seguro de que hay delfines más inteligentes que muchos humanos. Sí, no quieres... Estoy molesto. No quieres enseñarle algo a alguien que organiza violaciones masivas, ¿sabes? Lo que sea, no se lo quieres enseñar, que se quede ahí como está. Y ya, eso Oye, es los todo. delfines, aparte de lo de la droga, o sea, entiendo que lo hacen, pero ¿se podrán volver adictos? Sí. Pues sí. Qué fuerte. Un delfín adicto, o sea, ya Al pez globo. habrá rehabilitación y todo. Es que esto me abre un mundo de posibilidades. ahora que Delfines lo pienso. anónimos. Claro, y personas terapeutas encargados en hacer que un delfín deje la adicción. Estaría increíble. O Estaría. los delfines. What ¿Quién the sabe? fuck? Sí, creo que sí pueden desarrollar una adicción. Habrá delfines No sé. que son like health coach y Dentro de life los coaches. delfines, claro. Sí, dentro de los delfines. Y algunos que recomiendan tomar dióxido Dióxido de de cloro cloro. de las salidas de las tuberías de los humanos. No, güey, ¿sabes qué está bueno para dejar el pez globo? Ve y lame una anguila, güey. Eso, güey, es la solución, te lo juro, güey. Vas a sentir toques, pero te ayuda. Se siente raro al principio, De güey. toques de pero anguila, toques de pez globo, pues. Prefiero toques de anguila, sí. Bueno,